se enfrenta a una situación de emergencia energética este próximo invierno. Bienvenidos al directo de Momentum Financial. Y como no podía ser menos para un tema tan grave como que se está acercando el invierno, Winter is Coming, tenemos los invitados, vamos, perfectos para este tipo de temas. ¿Cómo estás? Aleix, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, chicos. Hola, Aleix. Tiempo sin verte, ¿eh? Ya te echábamos de menos. Sí. Esta semana... Ojo que venan cusetas, ¿eh? Venan cusetas. Bien, cositas importantes. Siempre que hablamos de geopolítica tenemos que traerte, pero siempre que hablamos de macro también traemos a nuestro amigo Dragón Oro Plata. Mejor persona que canal o mejor canal que persona, algo por el estilo. Dani, ¿cómo estás? Que sé que has tenido problemas de conexión. Si no estás por allí, parpadea dos veces si estás contento. Está parpadeando, estamos bien. Está parpadeando, sí. Ya volverá. O sea, espérate, estamos en confianza, ¿no? Estamos. Bueno, estamos en confianza. Teníamos el vídeo en privado. Lo acabo de abrir. La única gente que está, la que ha pinchado el de Discord. Un saludo a los seguidores de Discord. Esto es en exclusiva para nuestra gente de Discord. Por diches, ¿eh? Decía algo, hay poca gente esperando, veo 0, yo veía 10. Digo, pues bueno, serán solo 10. Pero ya no puede entrar nadie, ¿o sí? No, ahora está en directo ya. Sí. Acabo de abrir las puertas. Ahora hay 3. Buenas tardes a todo el mundo, que acaba de entrar. Raúl, el mejor mayordomo. Durísimo. Aprende tu lugar, Raúl. Puertas, alguna referencia bíblica, ¿no? Ahí abriendo entre dos mares. Tremendo. Mira, 50, mira cómo sube, ¿eh? Bueno. Ya está aquí Dani. Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Dani. Aquí estamos, que estábamos dudando si estabas conectado o no, pero te veo ahora con tu conexión verde como una pera, como una lechuga, algo por el estilo. Bueno, tenemos muchísimo material hoy, así que vamos a empezar con una actualidad súper cortita, ¿verdad, Cipres? Sí. Que hoy tenemos una súper cortita. Express. Y actualidad Express. Y según terminemos con eso, ya empezamos a meternos en el meollo. Hace un día ahora mismo en Londres glorioso, así que hablar del invierno que se nos viene es un poco contraproducente, porque ahora mismo hace una solana aquí estupenda. No apetece, no apetece hablar del frío. No apetece hablar del invierno terrible. Voy a poner... Te vas a cagar. Vale, esta presentación ya lista. Raúl, pon mi pantalla cuando puedas. Ojo rebranding, Yo me había currado un rebranding horrible. No queremos ver el antes y el de después, Bueno, queremos preguntarle a Capi cuál prefiere los dos. Yo sabéis que soy el experto. O sea, tiremos por el primero ya porque a mí me va a dar igual. La gente que ha escuchado Momentum desde hace tiempo sabe que la actualidad suele empezar con colores neón. Y yo creo que lo que más se ha discutido en Momentum internamente es la pelea que tenemos Cipres y yo con los colores. Que yo cada vez que veo una de estas portadas me quiero arrancar los ojos, pero Cipres dice que no, que como pasa algo en las slides hoy, pues me ha hecho esta jugarreta. Si queréis ver mi superportada, la tenéis en Twitter, que la he compartido en Twitter. Mi portada era 1000 veces mejor, pero bueno. Vamos a dejar o por privado le podéis pedir una portada neón. Ha quedado bonito, güey, ha quedado bonito. Bueno, la gente quiere el antiguo, claro. Hombre, es que el neón, de verdad. La calidad, güey, es la calidad. Alex, no serás tú, ¿no, Cipres? No, pero te quiero, Alex, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Bueno, hoy nos traes más valen leños en mano que apagones sanos. Y el subtítulo de la actualidad de hoy es Cold as Hell. Frío como el infierno, Venga, a ver, dale, ahí está, ya está, no le des más. Esto es lo que tenemos ahora a nivel técnico. Hay una tendencia bajista por arriba, hay una tendencia alcista por abajo, se está haciendo un cono que se llama y es muy probable que estemos por aquí dando vueltas. Además, hay un nivel de resistencia en el 4300 muy fuerte y hay un nivel de soporte que con el rebote que hemos dado esta semana, el 3900, yo creo que lo podemos considerar un soporte ahora potente. Entonces, tanto porque lo está indicando el gráfico, también porque lo dijo McElligott, me parece que es bastante plausible que estemos un tiempo moviéndonos entre estas franjas de precios del Standard & Poor's, ¿vale? Un poco de no saber bien hacia dónde vamos, ¿vale?
Bueno, lo cual es mejor que nada porque no bajamos, ¿sabes? Entonces, pues mira, todo eso todo suma, tú. Entonces, dale, Wayne, que salga ahí. Dale, Pling. otra vez. Otra, pling, Otra. pling. ¿Veis? Esto estaba Espera, formando... estos color morados es por algo, ¿nos quieres decir algo? ¿Es tu forma de revelarte? ¿Hay una afiliación política detrás? No, yo lo pongo por el Wayne que sé que le gusta mucho el morado. Entonces yo estoy mirando... Yo solo veo azul. Azul, eso, joder. Pues ahí, casi. Estás muy averiado, Capi. Ya, son. Esto viene de fábrica, no pasa No nada. no puedo decir otra cosa. Yo lo hago por él, ¿sabes? Para cuidar ¿sabes? Que se sienta querido y tal. Bueno, total. El bono americano, ¿vale? Los bonos, los tipos de interés, estaban formando el de 10 años, que es el que tenemos aquí, una figura de hombro, cabeza, hombro. Parecía que podía ser una figura de hombro, cabeza, hombro. Esas figuras, si se completan, son muy bajistas y si se rompen, como ha sido el caso, son muy alcistas. Y ahora, como podéis ver, llevamos toda la semana por encima de esta línea clavicular que debían formar los hombros y además ha intentado bajar un par de veces y ha rebotado en lo que sería esa línea clavicular, ¿no? Que marca el máximo del hombro primero. Cuando Entonces, dices línea clavicular, ¿viene por el hombro o claro, es un término distinto? Sí, sí. No, es esto. ¿Ves la rayita azul? Pues eso marca la línea clavicular. De los Pero hombros, se llama línea clavicular porque es un hombro, cabeza, hombro y es donde estaría la clavícula. Claro, exacto, tío. Es que parece un término financiero. No, es que estoy aquí tirando unas líneas claviculares. Hay una jerga del análisis técnico. Tienes que estudiar un poco, ¿eh? Tienes que tener el día. Entonces, las cabezas son los 4.300 y la clavícula los 4.000 y pico. No, a ver. Esto Estás mirando la gráfica que no es, Raúl. Tienes que mirar mirando la que no es. Joder. Pero es verdad. ¿Qué gráfica me estás mirando? En el bono, la clavícula estaba en el 320 y la cabeza en el 343, creo 350. Entonces, esta semana hemos estado por arriba de esa línea y cuando eso pasa, dale un clic, güey. Pim. Es muy alcista. Cuando esta figura se rompe, suele, hay para todo, ¿no? Pero suele venir seguida de un momento alcista importante. Entonces, esto es bastante malo para la bolsa. ¿Por qué? Si es una flecha verde. Pero es una flecha verde en el bono, que es nuestro enemigo. Es verdad, joder. El bonazo. Claro, la felicidad del bono es nuestra infelicidad, ¿eh? Es nuestra desdicha. Maldito bono. Sobre todo para Casey Wood y para el growth. ¿vale? Claro, todo lo que implique dinero barato, todo lo que los negocios requieran dinero barato, esto no les gusta en absoluto. Claro, y tenéis que pensar que el dividendo medio del SP está en el 1,65% y el bono ya está al 3 y pico. Si se va al 4, te está dando más del doble de rentabilidad por cupón, se entiende, el bono, que el dividendo del SP500. Esto es una referencia que se utiliza mucho para predecir o regular los precios a los que podría ir a parar uno y otro, ¿no? Total, esto es bastante mala noticia y hay que recordar que Hartnett dijo que si el bono superaba el máximo anterior, lo que sería la cabeza, la línea esta lila que marca la cabeza tal, el 343 hablamos, ¿no? Del bono. Si el bono superaba el 3,45 3,43 de rentabilidad, era muy probable que viésemos nuevos mínimos en las bolsas. O sea, mínimo significa irnos por debajo del 3.620, este mínimo que hizo la bolsa, creo que fue en el mes de junio, si no me equivoco. ¿Vale? Así que bueno, estamos ahí. Es momento de tensión a nivel de bono, ¿eh? Venga, dale, que he puesto aquí un... Vale, exacto. Esto es para que veáis la proyección que tiene. Dale otro clic, Wayne. Esto es el gráfico semanal y podéis ver la proyección que tendría un movimiento al alza, que nos podría llevar por encima del... Alguien abrió... Sí, alguien se está... Sí. O se encendió el programa o algo, igual en YouTube, no sé. Bueno, total, la proyección nos puede llevar por encima del 4%. Entonces, dale, Wayne, que le he puesto aquí un especial para el dragón. El oro parece, ojo, que puede estar haciendo un suelo, ¿eh? Puede estar haciendo un suelo y empezar un movimiento al alza.
el oro lo ha hecho bastante mal en lo que va de año y lo ha hecho bastante mal si lo miramos desde 2020 porque había muchas esperanzas, ¿no? Con tanta emisión de moneda, de que el oro... Sí. Justo no hago más que leer que el oro y la plata en un entorno tan inflacionista y con tanta impresión de moneda como el que ha habido, lo han hecho fatal para lo que normalmente deberían haberlo hecho. Exactamente. Sí, a ver, lo han hecho fatal, sí, pero ahora te voy a decir por qué no lo han hecho fatal. Y no lo han hecho fatal porque el dólar, el puto dólar, que cuanto más fuerte está el dólar, peor para todo el mundo, ¿vale? O sea, sobre todo para las bolsas, para las materias primas y para el oro. El oro ha estado muy fuerte. Aquí tenéis a la derecha, tenéis el graph en azul, es el comportamiento del índice dólar, se llama, ¿vale? Es el dólar frente al resto de monedas y es una comparación del dólar contra otras monedas y creo que también contra materias primas. Entonces, cuando el índice dólar está tan fuerte, el dólar está muy fuerte porque muchas veces se utiliza como valor refugio, petróleo, oro, toda esta caterva de materias primas, metales preciados y demás, sufren mucho. Entonces, es verdad que el oro no lo ha hecho bien, pero tampoco lo ha hecho mal. Y ahora viene lo bueno, y es que cuando el dólar, el índice dólar, se debilita, podéis ver en este gráfico, en el gráfico que se ven las dos líneas azul y naranja, como a partir del 2008-2010 el índice dólar empieza a bajar y fijaos lo que hizo el oro. Fue una subida monstruosa, ¿vale? Sí. Entonces, yo lo asimilo de esta manera. Primero hay un momento de miedo. En este caso fue cuando empezó toda la crisis subprime y demás, un momento de miedo, y el oro se vino arriba y el índice dólar se fue para arriba también porque es un valor refugio. Entonces, cuando llegamos al punto donde, que está viendo lo que está pasando ahora con el dólar, ¿vale? Cuando el dólar empieza a debilitarse, al oro le va a ir muy bien. Y si os fijáis, la bajada que tuvo el dólar no fue tan espectacular, pero la subida del oro fue muy heavy entre 2009 y 2012. Puede ser que veamos algo similar a partir de ahora si el dólar dentro de, pongamos, 2 o 3 meses, porque tampoco tiene por qué ser... Pierde fuerza. Si el dólar empieza a perder fuerza, lo cual es posible que suceda, cuando la FED empiece a bajar tipos, por ejemplo, dentro de unos meses, podemos ver en el oro ese rally que nos ha estado negando durante los últimos 2 años, en buena parte, hay otros motivos, pero en buena parte por culpa de lo fuerte que ha estado el dólar. Entonces, aquí yo veo una posible esperanza para ver un oro más fuerte en los próximos meses, /años, porque esto es bastante a largo plazo, ¿vale? Dale, Wayne. Boom. Entonces, unas poquitas cosas internas de mercado, antes de pasar con nuestros invitados. La noticia de mercado interno que ha movido la semana, la que ha llamado más atención, ha sido el volumen brutal de puts que tenían comprados los inversores institucionales, a mitad de semana. Esto creo que salió el miércoles y llamó muchísimo la atención. En plan, se han puesto todos cortos, tal. Yo lo vi y ya pensé, ostras, esto es bastante alcista, porque claro, cuando hay tanta gente que se posiciona en una posición que es inestable, como la posición corta, y en opciones además, a poco que te vaya el mercado en contra, te entra el canguelo y empiezas a cerrar. Y es lo que pasó. El jueves ya se fue un poquito para arriba y viernes hubo un gran cierre de cortos, porque eso ya ha salido Spot Gamma, han sacado información el fin de semana y se vio como el viernes hubo un gran cierre de cortos. No short squeeze, cierre de cortos. Pero un momento, si muchos traders muchas instituciones tuvieron que ponerse de acuerdo para este volumen de cortos. Esto no es simplemente que una sola institución lo hace. ¿Qué señales tenían para decir, oye, que es el momento de comprar puts como si no hubiera mañana? Ha habido un discurso muy duro por parte de los bancos centrales. Ha habido movimientos bastante duros. Los datos macro no están acompañando nada. La inflación está resistiendo mucho. Y ahora el consenso que hay en el mercado es que los tipos de interés en Estados Unidos irán por encima del 4%. Entonces, es imposible, ¿vale?, que los tipos de interés vayan por encima del 4% y la bolsa no sea una buena hostia. Lo que pasa que o igual han sobrereaccionado o han reaccionado demasiado pronto y
Y claro, al ponerse todos en este lado del barco, en el lado bajista, lo que han provocado es justo lo contrario. Y la bolsa, pues el viernes se fue para arriba y muchos de estos puts se cerraron. Y ahora sigue estando a un nivel alto, pero ya no es tan alto. Está en la revistica, lo tenéis el gráfico en la revistica, los que seáis suscriptores del club, y lo podéis ver ahí, ¿vale? Es un gráfico que compartió Spot Gamma. Venga, dale. Sí, han fallado el timing, Gretel, exactamente. Hombre, los mercados oscuros, ¿cuánto tiempo? Mercados oscuros, Raúl, para que veas cuánto te quiero. Mira, los mercados oscuros están debilitándose. Las posiciones de compra, como podéis ver, dale un clic, Wayne. Están menguando, ¿vale? Siguen estando a buen nivel. O sea, no es un nivel de ventas en pánico, ni mucho menos, pero teniendo en cuenta el nivel al que estamos, en meses anteriores el volumen de compras era bastante superior. Entonces, bueno, yo creo que lo que están dando a entender es que si bien antes, hace un par de meses, con el SP500 al nivel en el que está ahora se consideraba una gran oportunidad, creo que empieza a haber dudas al respecto. Creo que la gente no tiene nada claro que comprando a estos precios le vayan a poder sacar una buena rentabilidad. Dale un clic, porfa. Y por su lado, la exposición a la gamma sigue estando a niveles muy bajos, lo cual sabéis que vamos a tener aún volatilidad, lo cual, pues para operar con opciones, pues se pueden hacer mucha pasta o meterte una buena hostia. O perderlo todo. O perderlo todo, ¿vale? O sea, habrá mucho ambiente y no nos tenemos que sorprender si vemos, pues, de golpe bajadas del 1,5%, del 3% y subidas del 2,2%, ¿sabes? O sea, vamos a esta bolsa entretenida que hemos tenido los últimos años. Seguimos Veo a Raúl en una esquina frotándose las manos. No lo tengo tan claro esta vez, ¿eh? No las veo, no lo ve del todo claro, Raúl, no. Dale, Wayne. Vale. Noticia que me ha llamado mucho la atención. Los hedge funds, bueno, noticia, no es una noticia, ¿vale? Esto es un gráfico que comparten los compañeros de Hedgepia. Los hedge funds están largos del Bitcoin como locos. O sea, siempre habían estado tan contentos. Qué curioso. Están larguísimos en Bitcoin. Creo que buena parte es por lo que hemos comentado de las subidas de tipos, de la inflación, de todos estos temas, y que en caso de que se dé un rebote en la bolsa, también provocado por estas posiciones cortas tan exageradas, normalmente los que han venido... Bitcoin acompaña. Exacto. Los que lo han hecho mejor han sido los activos de más riesgo, ¿sabes? Como Cathie Wood, el ARK y compañía. Y Bitcoin está dentro de este grupo de activos muy peligrosos. Entonces, supongo que aparte de que a nivel técnico pues pueda estar haciendo una figura de rebote, de volver para arriba, se considera que los activos de riesgo pues lo van a hacer bastante bien. Dale. Hace tiempo que no hablamos de Bitcoin, ¿eh? A ver, curioso. Podemos hablar de él un día. Hombre, es que ya sabes cómo es más... el tema de las criptos. Es cuando suben, todo el mundo habla de ellas. Cuando bajan, ¡ay! A ver, $21.000 ahora mismo. Y con esto voy a terminar esta mini actualidad. Precios al productor en China. Claro, al ser el principal productor mundial, industrial, la evolución en los precios que pagan sus empresas industriales son un indicador muy bueno de cómo está la economía, de qué se nos ve a nivel de inflación, qué se nos ve a nivel de crecimiento. Y la verdad es que en China se están registrando ya bajadas importantes en los precios bajadas importantes. Productor. Ha dejado de subir, ¿vale? Estamos ya prácticamente a unos precios estancados a nivel de industria, ¿vale? Ha dejado de subir, ¿vale? O sea, esto os indica la variación con el año anterior y demás, ¿vale? Entonces, estamos llegando a un punto donde pronto estaremos en subidas de precios esto es cero como en China. Como cuando Europa dice colapso del precio del gas, hemos pasado de 300 a 250. No exactamente. O sea, lo que viene a decir es que ha dejado de subir de media un 10% mensual y ahora está prácticamente sin subir. Es la tasa de cambio, vale, perfecto. Vale, o sea, no está bajando tampoco, aún no está bajando, pero lo que te está indicando es que esa presión inflacionaria pues ya no está. Ya no está, se está calmando. Es que aquí entre 2018 y 2019 tienes una marquita que pone Landmine. ¿Por qué hay una mina aquí en el 2018? Pues porque hubo un
hubo un problema de frenazo económico en ese momento y supongo que es eso lo que viene a reflejar. Pero sí, es una curiosidad. Hasta aquí la actualidad, chavales. Vale. Yo creo que hemos de pasar cuanto antes. ¿Está momento, Dani? Raúl. ¿Dani está vivo? O sea, lo que voy a decir estoy. Estás vivo, vale. Lo que voy a decir de este último gráfico es que hay indicios de que la inflación está empezando a flojear, ¿vale? Es la principal productora industrial del mundo y nos dice eso, empezando. Falta ver cómo continuamos. Entonces yo ya me despido y me pongo aquí como un alumno a tomar nota de lo que nos cuenten estos dos fenómenos. Bueno, antes de nada, antes de empezar con nuestros invitados, recordaros a todos que este nuestro canal de YouTube nos encantaría que os suscribierais y vais a ver contenido de esta calidad todos los domingos y de vez en cuando publicamos cosas en abierto otros días que no son domingo. De vez en Si cuando le dais un una de like, momento, ¿no? Bueno. Una de momento, todas estas reacciones, estos vídeos cortos de reacción a los eventos que están ocurriendo, eso ocurre cuando no es domingo y los domingos nos tenéis aquí generalmente con buenos invitados y buen contenido, como bien sabéis, y bueno, con la actualidad como la que acabamos de tener. Y además, si nos dais un like, eso le gusta al algoritmo de YouTube y nosotros queremos gustarle al algoritmo de YouTube, porque así trae nuestro contenido a más gente. Además, me gustaría recordaros a todos que tenemos el evento en Avilés, que dentro de... Vamos, ya no queda nada, ¿verdad, Capi? Correcto. No queda... No va quedando nada. Un mes, ¿no? Sí, menos. Entonces, sí. Tenemos aquí las charlas y recordarle a todo el mundo que dentro de nada será este evento. Tenemos las entradas disponibles. Tenéis un link para comprar las entradas en la descripción de este vídeo. Y vamos, nos gustaría veros por allí. Los que no podáis desplazaros hasta Avilés, entradas fila cero para poder verlas en streaming, porque los invitados y el contenido va a ser tremebundo. Y tanto que, ojo, que nos dijeron tanto el streaming en directo ese día, pero luego se guarda 2 semanas. Me refiero que también se puede ver en... Sí, para la gente que no lo pueda ver precisamente en ese instante. En diferido. Y va a haber sorpresas, ¿eh? A un nivel de gente que no va a poder estar allí, va a hacer algún que otro vídeo, ¿sabes? De gente muy, muy conocida. Y luego, bueno, precisamente además que tenemos al Dragón aquí, Dragón y yo estamos trabajando en cosas muy grandes, ¿eh, Dragón? Sé de lo que hablas y me gusta. Sí. Épicas. O sea, hay gente Si que sale, puede va a ser tener épico. un artículo, o sea, ese artículo dentro de 15 años vale más que cualquiera de tus monedas. Y tú lo sabes. ¿Sí o no? Este ítem. Seguro. Y se va... Y se si va... sale, sí, va a ser especial. Y se va a sortear entre la gente que esté en el evento. ¿Sabes? Entonces... Y no puedo decir más. Yo lo siento, me gustaría decir más, pero hay que cerrar las cosas y demás. Pero vamos, se está trabajando en cosas bastante brutales. Con eso lo dejo ahí. Y como veis el tema de las charlas, antes de movernos, vamos a tener a XGS hablando de Archaea, vamos a tener a Aleix, precisamente, que lo tenemos aquí, con Paco Lodeiro hablando de cómo gestionar una cartera a largo plazo. Vamos a tener muchas cosas de energía con Tatín, con Dani Castrillejo, con el bueno de Topas, espero, porque el pobre está ahí, que tiene una serie de compromisos que está intentando mover, pero si no debería estar allí. Entonces va a ser bastante top. Vamos a tener también a Antonio de los Locos, que nos va a venir a hablar de la tesis del uranio, que a mí me parece muy interesante porque sí que es verdad que es un tema que no hemos tratado mucho aquí en Momentum. Entonces yo creo que va a aportar mucho y en definitiva que la verdad es que va a ser algo para no perderse. Y ya digo, todo lo que hablemos allí quedará allí y la única forma de saber de ello es o bien estar en el evento en vivo o bien comprarlo a través de la fila cero. Exactamente. Y con esto... El evento y está el detalle, online, o sea, de la temporada. hay un vídeo especial grabado solo de eso que lo tenéis en la descripción, si alguien quiere verlo. Correcto. En la descripción podéis encontrar links a tanto como para comprar las entradas como al vídeo donde se explican con más detalle todo el evento. Hechas todas las tareas burocráticas, creo que podemos pasar a la primera presentación. ¿Cómo te ves de conexión, Dani? De momento parece que bien. Oigo y veo razonablemente bien. ¿Cómo me oís? ¿Bien? Vamos, bien. Oírte te oímos bien. Ese dragonazo. Vale, perfecto. Pues voy a preparar tu presentación. La pongo. Raúl, cuando quieras, pon mi pantalla. Vale, ahí estamos.
Están tus pantallas ya, así que cuando quieras. Como me gusta el dragoncito cogiendo una monedita de oro. Pues, ¿te gusta? Es bueno el dragón, ¿eh? La nueva imagen. Buenísimo el dragón chino, ¿eh? El dragón chino, ¿eh? Dragón chino, hablar de en la presión. La verdad es que esta noticia que os pongo, la verdad es que me sorprendió bastante. Porque, bueno, digamos que yo profesionalmente me muevo por esos mundos de Dios del Pacífico central y occidental. Y tocado, ¿no? Algo está pasando. Resulta que nuestros amigos de las Islas Salomón no permitieron a un barco americano militar la entrada a puerto. Es decir, muy duro. Es decir, normalmente para los que no conozcáis la región, tradicionalmente ha sido siempre un polo o bipolar entre Australia, que lleva un poquito la zona sur, Australia, Nueva Zelanda, que el binomio que lleva la zona sur, y la parte americana que lleva, pues eso, imagináis Hawái mirando, ¿no? Pues lleva la zona pues un poquito norte. Entonces, todos estos países que hay, que si Tuvalu, Tokelau, Islas Salomón, bueno, siempre se han movido al son americano y al son australiano. Y esto, o sea, esto es muy duro. La realidad geopolítica allí es muy duro. Que te digan que no, o sea, que Islas Salomón... Que te pires. No, que te pires. O sea, muy duro, sobre todo también porque, claro, allí las distancias son enormes y realmente los barcos, y más los de este tamaño tirando necesitan aprovisionamientos razonablemente frecuentes, ¿no? O sea, ir entrando, pues yo qué sé, pues cada 6 días o 7 días meterse en una de las islitas y que te ayuden un poquito, ¿no? Con combustible, con comida, tal, ¿no? Bueno, pues que te dicen que te pires es muy duro, muy duro. Veis tirando Antigua, China wants to dominate the Indo-Pacific region silently. Bueno, y ahora ya no es silent. Hace 3 años en silencio, ya no es en silencio, me temo, ¿no? Pero ¿qué razón tenían para negarle la entrada al barco? Ninguna. Sí, ¿tú sabes qué les pasa a las Islas Salomón? Porque están enfadados. No, simplemente que ahora ese polo que antes gravitaba en torno a Estados Unidos y Australia, pues ahora gravita en torno a China. Sobre todo por el tema de Wayne, a la siguiente slide. Lo vamos a empezar viendo. Amigo. Estas son las consecuencias. Y ahora vamos a ver un poquito lo que toca. Por ejemplo, África, otra zona que más o menos nos comparte de África Central y el sur. Ya desde hace 15 años estaba yo por ahí dando paseos. La verdad es que se notaba mucho la influencia china. Empezaron a comprar la mitad de Angola. Se aprovechan también, claro, no decir democráticos, vamos a decirlo, semidemocráticos o presuntamente democrático Angola, ¿no? Un país con unos recursos naturales brutales en cuanto a petróleo y bueno, diamantes. Es un país que me parece con recursos naturales salvajes, ¿no? Y China lleva comprando Angola desde hace ya os digo, cuando estaba yo por ahí, hace 15 años. O sea, una pasada, ¿no? Entonces, bueno, ya veis la cantidad de pasta que han estado dejando con créditos blandos, etcétera, los chinos. De hecho, China se ha convertido en el primer acreedor por encima del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. O sea, es alucinante la cantidad de pasta que ha ido repartiendo por el mundo. Ahí veis y bueno, es una pasada, ¿no? Wayne, si pasamos y vamos a la región. Vaya, esto ya es comprando aliados, ¿no? Pues, claro, esto ya es en el patio trasero de Estados Unidos. La misma película. Sí, exactamente. Es salvaje, Sudamérica, ya veis. Y está por todos los lados. O sea, esto de China Funded, pues eso, incluso cosas, por ejemplo, como llegar y comprarles a los del Ministerio de Transporte 4 pick-up Toyota. Así, porque lo oís a decir, tú vas conduciendo por allí, por la isla, y te adelanta un pick-up Toyota que sabes que pone detrás, pues eso, China, no sé qué, no sé cuánto. O sea, realmente, pues como el dibujito que veis, ¿no? Asistencia de China en El Salvador. O sea, realmente están comprando el mundo. Y bueno,
lo llevan comprando hace 10, 15 años. Y no es que estén comprando el mundo, están comprando las materias del mundo. Claro, eso es lo que te iba a decir. Yo entiendo que lo que están haciendo es lo que no ha hecho Europa a nivel de asegurar, o sea, mirar más allá de los precios y mirar más allá del mercado y asegurarse el suministro de materias primas que necesitan para su industria monstruosa que tienen. Claro, exactamente. Ese es el asunto. Entonces ellos cambian, pues eso, efectivo por asegurarse, pues por ejemplo, en su yuanes entraron en teoría en recursos estratégicos, como pueden ser las minas de plata. Pues han entrado en una o dos. Ya entraron, hablo, pues eso, hace 6, 7 años ya entraron ahí. O sea, lo que hacen, han ido un trabajo de chinos, poquito a poquito, ataca, ir localizando qué puede ofrecer cada país. Sí. y fiebre amarilla, la fiebre amarilla recorre África, ¿no? y ir poquito a poquito buscando, ¿no? ¿Qué me puede ofrecer este país? ¿Qué puedo comprar? ¿No? Y la verdad es que lo han hecho de manera, decir, cuasi realmente no silenciosa, simplemente que nosotros estamos prestando atención a cosas, ¿no? Al metaverso y eso. Bueno, es que no llena muchos titulares. Lo han hecho. No llena los titulares, Dani. Para nada. Que China invierta en una mina de cobre en el Congo, pero la verdad es que luego te pones con José a mirar minas en África y en todas hay propiedad china. Que a su vez son propiedad del partido. Así es. O sea, no es solo que sean de una empresa china, es una empresa china que es del partido. Exacto. Que puede parecer lo mismo, pero no lo es. Pero es diferente. Claro. Y aguantan años de pérdidas si es necesario. Una empresa privada occidental yo que sé, entra en República Democrática del Congo, súper complicado operar, por ejemplo, por un montón de temas, y no te aguantan. Oye, si sacan un beneficio a 2-3 años y tal, pues bueno, pues tiran. Si no, pues hasta luego, levantamos campamento y tiramos. Los chinos no funcionan. ¿Sí? Los chinos entran, poquito a poquito van haciendo su tela de araña, y si hay pérdida, no hay problema, que el gran hermano chino, el como dice el Capi, anda ahí detrás sujetándolo todo. O sea que así es la película. Vamos a la siguiente. Bueno, por favor. ¿Qué es esto? Pues lo que busca, pues evidentemente la energía, ya lo dice el titular. Me gusta lo de cambio de ciclo y la respuesta está en la energía. Sí. Podemos saber perfectamente que hemos tenido energía muy barata y dinero muy barato durante unos años, pero no tiene pinta. Creo que nadie puede afirmar con seguridad que eso va a volver pronto. Claro. No tiene pinta, desde luego. No hay... Nada indica que vaya a volver la energía ultra barata muy pronto, la verdad. O sea, bueno, eso... la OPEC tiene a China como uno de sus partners de negocio más importantes. Obviamente, al fin y al cabo, China es la que importa más oil de todos los países miembros de la OPEC. Claro. Así que imagino que todas las relaciones con ese grupo de países serán dulcificadas, todo lo necesario, por parte del partido. Claro, lo que están haciendo es, a través de toda esta inversión, condicionar las posturas de estos países para, sobre todo, asegurarse el suministro, que es algo que, si os fijáis, en Europa, es que en los últimos 20 años nadie ha hablado de eso. Bueno, pero de esos lodos, estos fangos, claro. Si hubiéramos querido asegurar el suministro, no estaríamos en la situación en la que estamos con Rusia. Claro, nadie ha hablado de eso. Entonces, lo curioso es que, bueno, curioso no, lo que hay que tener en cuenta es que en China sí han hecho ese trabajo. Porque cuando muchas veces decimos, no puedo invertir en China porque me cae mal el Partido Comunista, porque no tiene seguridad, es verdad. O sea, es verdad que hay esos problemas, pero también hay cosas que hay que tener en cuenta, que es, mientras en Europa se han estado rascando las bolinguis, China lleva 20 años trabajando para asegurarse una estabilidad económica. Y ahora veremos qué pasa con Europa. Porque cuando Europa vaya a buscar gas natural y cobre, y lo que le haga falta, se llamará a Gabón, y en Gabón le dirán, no hay problema, pero es que ya me la ha comprado el chino. Es que se lo hemos vendido a China, claro. Que no es por no vendértelo, pero es que se va para Pekín, ¿sabes?
y va a ser un momento muy, muy complicado. Yo no sé si Dani se ha caído. Podemos pasar a la siguiente slide y lo vamos Sospecho comentando que un se poco. ha caído, sí. A Bueno, ver, aquí... bueno, Creo que ha vuelto. Dani, ¿has pronúnciate. vuelto? Dani ha vuelto. ¿Tenemos a Dani? No. Puede que no. Comenta los Bueno, tweets que ponen ahí, Wayne. sí, veo aquí a un tuitero llamado Richard Medhurst diciendo que China ha firmado un trato con Rusia para pagar el gas en rublos y no en yuanes. O sea, Y en en rublos yuanes. y yuanes, no en Sí. dólares. Correcto. Correcto. Si no, no tendría mucho sentido. Solo en rublos, en yuanes no. Vamos, no utilizando los dólares. Que es Sí, y importante. básicamente lo que dice abajo es que, por un lado, la OPEC cortó producción en 100.000 barriles, creo, si no recuerdo mal, pero es que encima la OPEC no estaba cumpliendo ni siquiera su producción, ¿sabes? Eso por Hombre, es un que los lado. productores de la OPEC ahora mismo son países, digamos, parangones de la eficiencia y la democracia. Así que en general Y no llevaban cumpliendo durante un tiempo. sí, y Hombre, no luego cumplen casi nunca. no, hay, Claro. hay muy pocos que cumplan, de hecho. Y luego siempre está el miedo, esto es un pequeño inciso, pero siempre está el miedo de que esté llegando Arabia Saudí a lo que se llama el plató dentro del oil, ¿no? Es ese punto en el que ya por mucha pasta prácticamente que metas no puedes meter más producción, ¿no? Y siempre hay esa sospecha de si Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos pueden estar en ese punto o cercano a ese punto. Que de hecho, parte de la tesis bullish del oil se basa en eso. Y precisamente creo que de esto nos va a hablar Tatín en el evento de Avilés, que sé que está preparando esto. Pero bueno, y luego también el tuit de debajo dice que China se ha opuesto públicamente a poner un tope en el precio del oil ruso, ¿sabes? Entonces, ¿quién es el mayor importador de oil? Pues es la propia China. Entonces, sí, pero peor es lo siguiente, Capi, mira lo que pone después. Sí, los BRICS, que como todos sabemos es esa asociación entre Brasil, Rusia, India, China y... La S es Sudáfrica. ¿Qué te falta? Sí, Sudáfrica. Que se creó hace muchísimos años, me refiero, de las BRICS se lleva hablando 10-15 años y ahora parece que Arabia Saudí está dispuesta a entrar ahí. Entonces, claro, Arabia Saudí a un nivel de energía en ese sentido es un game changer enorme. ¿Sabes? Claro, creo que la clave de este tweet es la última frase, que es, aparte de considerar entrar en los BRICS, Arabia Saudí, aparte de eso, está considerando también vender a China en yuanes el oil en vez de en dólares. Básicamente están sacando el dólar de circulación. Claro, esto es gravísimo. Y recuerdo esta semana haber leído de algún país del sudeste asiático que su presidente decía que Putin era el líder del mundo y que, aparte de decir eso, que iba a pagar y que iba a pagar el petróleo en rublos. Era un país no era de los más importantes del sudeste asiático y supongo que debió firmar un acuerdo de puta madre con Rusia en plan tenemos que pagarle bien. Claro. Pero bueno, que va a pagarle el petróleo en rublos. Entonces, sí, claro, aquí hay un tema que hay que considerar, que yo no sé si la gente está teniendo en cuenta, y es que obviamente a Rusia todo esto le está suponiendo un coste. Es decir, es claro que ellos no pueden, por ejemplo, en este caso, vender el petróleo al precio que marca el mercado, como podrían haber hecho en el pasado. Es obvio que tienen que hacer descuentos, pero a su vez estamos en un punto donde el petróleo está tan alto que los rusos siguen ganando. Los costes de los rusos son tan bajos. Claro, los rusos siguen ganando muchísimo dinero. Es decir, cuando el petróleo está a 100 o a 105 el Brent, obviamente a los rusos les encantaría venderlo a 105. Pero que si te lo venden a 75, los rusos hacen muchísimo dinero a ese precio. Muchísimo es muchísimo, ¿sabes? Entonces, y bueno, algo viene también en camino esta semana respecto a esto. Y no es el Capi hablando, es alguien que sabe... Mucho es mucho y no puedo contar más. Hasta aquí puedo leer. Yo no os puedo contar más, pero por encima de eso, Ciprés, no hay ya nada que podamos traer. Por encima de eso ya no hay nada. Eso sería lo más alto de oil, ¿no? ¿Podríamos estar hablando de lo más grande? Podríamos. Claro, posiblemente. Cada X tiempo hay lo más grande nuevo, ¿no? Lo más grande. Hombre, estarás conmigo, Raúl, que tú estuviste en esa charla y en esa entrevista y que por encima de ahí, a ver, siendo sinceros, yo creo que... Sí, lo más grande. Confirmamos lo más grande. Es difícil. Venga, sigamos. A nivel de oil. Pero bueno, puedes seguir. Pero tened Dani, en cuenta no una está cosa. Dani, porque a mí me sale que está conectado y que está en verde. ¿Dani? Sí, pero
A lo mejor No le oímos. Bueno, dejadme hacer este comentario. Perdona. Sí, continúa. Saudi Arabia, acordaos que no le cogían el teléfono a Biden. Ahora se están planteando comprar el petróleo en yuanes y se están planteando entrar en los BRICS. Bien, ¿os acordáis de estos últimos 20 años que hemos estado haciendo política anti-consumo de petróleo, anti-consumo de hidrocarburos? Claro, si tú eres Arabia Saudí, llegados en el punto donde estamos hoy, ¿con qué bloque te quedas? ¿Con el que quiere dejar de consumir petróleo o con el que te garantiza 30 o 40 años más de consumo a largo plazo? A mí, pues eso es lo que está pasando. Pero no es en la primera semana que Trump fue presidente, la primera semana o mes por lo menos, una de las primeras cosas que hizo fue visitar Arabia Saudí y hacer un trato estupendo con ellos. Recordé las imágenes de la convención, que era una locura. Claro, porque Arabia Saudí es posiblemente el gran sostén que tiene el dólar. O sea, mientras Arabia Saudí mercadee todo su petróleo en dólares, eso le va a permitir a Estados Unidos una emisión de moneda muy, muy fuerte. Pero si Arabia Saudí acaba relegando al dólar y da entrada al yuan, Estados Unidos va a tener un problemón, porque si no puede emitir al ritmo que emiten, los portaaviones, la deuda monstruosa, tiene una deuda, tiene un déficit como del 16%, si no recuerdo mal, Estados Unidos este año. Es una barbaridad. 16% de déficit anual. La página de esta web donde puedes ver en tiempo real cómo va creciendo la deuda de Estados Unidos. Si a eso a alguien no le produce ansiedad, yo no sé qué es necesario. Claro, es gravísimo. Entonces, todos estos movimientos son muy, muy peligrosos para la estabilidad del sistema monetario basado en el patrón, el petrodólar, ¿no? Entonces, dale a pasar a la slide, a ver qué nos traía Dani. No está Dani, ¿no? Estamos aquí haciendo su presentación, pero no estás, Dani. Bueno, lo bueno de esto es que hacemos su presentación y así puede venir otro día, ¿sabes? Correcto. Sí. ¿Viste las peras? ¿Tú viste cómo funciona la mentalidad Real Madrid, que siempre te digo? Esto es así. Ha vuelto, ¿eh? Está multiplicado por 2 ahora. Esta es la definitiva, yo creo ya, ¿eh? El doble de Dani, ¿eh? Dani, eres tú. A ver. Sí, ¿me escucháis? Te oímos. Bienvenido, ¿qué tal? Hemos avanzado tu presentación. Porque yo... Sí, si os he estado... Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Ya vale. Efectivamente, ya me decís, hemos tenido que la presentación y mándanos la presentación, tú vete a tomar una caña. Esto. Está tu conexión regular, ¿eh? Me temo. Se te sigue entrecortando, pero podemos seguir nosotros, o sea, eso no hay problema. Improvisamos. Para que luego digan que no sabemos hablar de todo, ¿eh? Wayne, si eso introduce tú las slides. A ver, quiero decir, sabemos hablar, otra cosa es que sepamos lo que hablamos. Introduce las slides. Bueno, veo aquí, básicamente, esto no es la primera vez que lo hablamos en este programa. Creo que de hecho con Aleix lo hemos hablado, si no me equivoco. Sí. Básicamente, veo aquí un tuit de Operador Nuclear, cuenta bastante famosa, que yo imagino que no requiere presentación en Momentum, porque vamos, esta persona hace bastante ruido en España. Básicamente saca una gráfica hablando de cómo China está en medio de un plan de construcción de energía nuclear espectacular. O sea, prácticamente van a más que doblar lo que tienen. Pero es que, de hecho, si miras los países que tienen plantas, bueno, en esta gráfica, plantas energéticas nucleares en funcionamiento y que tienen planeadas más, los otros 2 países que tienen planeadas una barbaridad son India y Rusia. Que tiene guasa, porque Rusia ha tenido todos los combustibles fósiles del mundo, podrías decir, bueno, que se lo eviten, pero claro, es que Rusia también tiene uranio para un tren. Sí. Y ahí están. Sí. Ahí querrá poder exportar más. A nivel de divisas les puede interesar. Yo lo que veo aquí es países que quieren energía barata, donde eso es una prioridad y el caso de China es muy obvio porque obviamente China por nivel de tamaño, nivel de poder adquisitivo, lo que están creciendo y demás, sus necesidades energéticas en los próximos 30 años van a ser bestiales, entonces tiene mucho sentido. Y el caso de Rusia a mí me parece también bastante claro en el sentido de que para ellos que el país tenga energía barata es un must, ¿sabes? O sea, eso es algo que no es negociable. Y también el caso de India, que es en ese sentido también parecido al de China. Obviamente a nivel de desarrollo se están desarrollando mucho y el consumo de energía crece de forma exponencial en esa situación.
Hombre, es que en Rusia hace frío. No sé si te has dado cuenta. Más les vale tener energía barata porque si no, a ver quién demonios va a querer vivir en Rusia. Sí, pero es que si lo piensas, los rusos ya tienen energía barata a día de hoy. La tienen, es baratísimo. Pero aún así no se quedan mirando de brazos cruzados y dicen, mira, pues si hace falta más. ¿Sabes? No, y piénsalo, toda la energía que puedan producir a nivel nuclear son más litros de petróleo y demás que pueden exportar. Correcto. Que pueden exportar y son entrada de divisas para el país. Entonces, y tenemos todo bastante claro que vamos a una época con precios de la energía bastante elevados, así que claro, sale muy caro. Al final, Cipre, mientras nosotros estamos con digamos, la inversión infinita en renovables, China anunciaba el otro día que va a aumentar, o sea, que va a construir nuevas plantas de carbón. O sea, claro que... Sí. No, pues es que China construye mucho de todo. O sea, China construye paneles solares. China pone en un año más paneles solares de los que hay instalados en toda Europa. Pero es que no nos hacemos a la idea de... A ver, yo os lo he comentado aquí alguna vez. O sea, una subida del 5% en el consumo energético chino es una España entera, nueva. Por lo tanto, hay que poner unas cuantas plantas. Claro, hay que poner todo lo que consume España en un año hay que ponerlo, ¿sabes? Es que es una monstruosidad. Son 1.300 millones de personas que están alcanzando niveles de vida pues con un estándar muy aceptable. Y claro, eso supone un consumo energético demencial y no, es que han de tirar de todo, no pueden darse con tonterías. De hecho, es su gran debilidad. Las promesas estas, ojo, Dino, Dani. Que dice pronto, la población mundial, los BRICS entre Brasil, China y India. Y claro, aquí si veis a la derecha, dice, dice, oye, ¿qué pasa? Que me tiene que decir a quién tengo que comprar la energía para asegurar que mis ciudadanos estén bien o mal. Pues va a ser que no. Compraremos la energía al que tenemos pues muchos hindúes que necesitan energía. Entonces, es que aparte, Washington, a quién compramos y a quién no. Me gusta mucho la última frase que dice, compraremos el oil de Rusia o lo compraremos de donde sea. Tenemos un deber moral para nuestros consumidores. Deber moral para que la energía sea barata. Eso, ¿dónde oyes eso en Europa? Yo lo escuché en el hilo de Quistos con la tender offer. Un deber moral hacer una tender. Deber moral la tender offer de Quistos, pero aparte de eso... Quiero decir, en Europa... Es el único deber moral que conozco, la tender. La tender de Quistos, Sí. De hecho, si oyes a la gente hablar, los políticos están diciendo que su deber moral es proteger a Ucrania y que les da absolutamente igual lo que pase con el consumidor europeo. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con eso, pero desde luego la narrativa es completamente la opuesta a la que está teniendo India. Opuesta. Y el comentario que ha puesto Ángel García es muy interesante, que dice, claro, si Arabia Saudí confraterniza demasiado con los chinos, claro, mientras de momento le está protegiendo Estados Unidos, ¿qué pasaría? ¿China les va a proteger? A ver, yo creo que para China la estabilidad de Arabia Saudí es un asunto de Estado en el momento en el que si Arabia Saudí les deja de exportar petróleo, el país, bueno, no digo que vaya a colapsar, pero se metería en una situación durísima, ¿no? O sea, muy, muy difícil. Necesitan que tanto Rusia como Arabia Saudí les manden todo lo que puedan. Entonces, no creo que se quedasen de brazos cruzados si, por lo que fuera, se organizase algún tipo de revuelta de colores en Arabia Saudí. No porque tengan aprecio por los árabes, sino porque necesitan el petróleo y necesitan tranquilidad en ese sector, en esa parte del mundo. ¿Vale? Pero bueno, eso ya son what if. Dani, ¿estás? Sí, estoy. Escucha. Venga. Te he puesto la siguiente. Sí. Venga, ahora el oro, claro, dice, ¿qué tiene que ver esto con el oro? Bueno, para mí ha sido cash energético, es decir, algo que es energía en la mano. ¿Qué pasa con los BRICS? Pues que otra cosa para aburrir, tanto en la producción con China y Rusia, los propios ciudadanos como la India, es que tienen 25 de oro en manos privadas en la India, que dices, o sea, es muy curioso. El Capi lo sabe también. En general, en Londres y en Inglaterra, que se ve mucho ciudadano indio, les encanta el bling. Les encanta estar cubiertos de oro. Es una cosa súper curiosa. Y aparte lo consideran también muy importante como regalo de boda. Es necesario intercambios de oro. Así es. Y en China el oro ha tenido una relación
histórica, y cuando digo histórica, años, extremadamente cercana, ¿no? Y 25.000 toneladas. Para que os hagáis una idea, la reserva en Fort Knox dicen que son 8.000. O sea, es decir, 3 veces las reservas americanas en oro tiene la India, ¿no? Entonces, entre lo que sea. Y lo que tienen los hindúes, prácticamente, pues, el mercado de compra-venta, ¿no? Y luego, bueno, es otra. Una cosa es lo que dicen, y otra cosa es, porque yo no sé si vosotros habéis oído nunca alguna vez un restaurante chino, no te lo cuentan, ¿no? O sea, nadie ha hecho las cuentas. Entonces, tú sabes que están ahí, que ganan dinero y que, bueno, que cómo funcionan, ¿no? Pero nadie te dice ni a cuánto compran, ni a cuánto venden, ni cómo hacen, ni dónde trabajan, ni dónde no, ni dónde entierran a la gente. Pues, o sea, ahí ya veis una noticia que dice que podrían tener 12.000 toneladas escondidas debajo en el cajón del pan, y eso unido a lo que tiene China también sin declarar, pues esperando a hacer aflorar, abrir el cajón adecuado, ¿no? Esa es una de las cosas que puede invitar un cambio de tendencia, ¿no? Vamos a la siguiente. Le doy. Y luego, pues eso, ¿no? Energía a tope, ¿no? Ya veis, uranio por rublos, ya lo comentaréis, lo comentará también Aleix. Y luego dolarización, ¿no? Pueden poner sus normas porque son clientes, hemos comentado antes, ¿no? Y esta China, que es la versión china de Aleix, muy buena, por cierto, la podéis seguir. La verdad es que mete bastante cositas interesantes. Pues dice que puede en 2 parados no emplear dólares chinos en los intercambios que dices. Madre mía. Siguiente. Ahí tienes. El último estado, o lo que se puede ocurrir, ¿no? Con un dominio bastante amplio de la energía, amplio del oro, pues si tenemos oro y tenemos energía, está en que estaba Estados Unidos en el año 46, ¿no? Y aparte, lo que fundamentó Bretton Woods fue, pues eso, que todo el mundo le debía mucho a Estados Unidos por temas de guerra, que Estados Unidos tenía el oro, la energía. Pues un poco una cosa similar, solo que pasa que el polo ha cambiado. Ahora mismo lo que tienen las deudas, como hemos visto en las primeras slides, con un montón de países de África, de Sudamérica, del Pacífico, los que tienen que pasar a ser Rusia, China e India. ¿Y por qué no puede montarse Woods? Igual que lo hizo Estados Unidos, ¿no? Y ese es fácil, ahí lo tenéis, ¿no? Realizar una nueva divisa euroasiática para el pago de deudas. Eso es el mencarre. El trading entre ellos es muy elevado. La idea sería que esta moneda estaría respaldada más que por las impresoras de los distintos países, por una cesta de commodities mucho más sólida, o por decirlo así, una cesta incluso energética. Así es. Esta sería la jugada, que ellos dominan. Es decir, habéis visto en el slide anterior, dominan el oro, dominan petróleo, cultura, dominan, pues eso, un montón de cosas que han ido comprando por 20 años o 30 años por todo el mundo, ¿no? Los estamentos que también Bretton Woods empezó, Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pues también se pueden hacer. De hecho, ya veis, el World Bank sustituido por el New Development Bank, que también, pues eso, presta dinero a países en vías de desarrollo, al estilo americano, ¿no? El Banco Mundial es que, bueno, pues sus condiciones mianas, y claro, evidentemente ambos están en Estados Unidos y es bastante neoimperialismo, ¿no?
decir, Sí, bueno, que te el doy Fondo pasta. Monetario Internacional tiene lo que yo te diga. Es igual que la WHO, Sí. que está controlada por un país en particular. El Fondo Monetario Internacional está controlado por un país en particular. La verdad es que sería interesante saber si cuestiones morales aparte o cuestiones de qué país deje de controlarlo o deje de controlarlo, si un sistema basado, o sea, una moneda, una hard currency basado en esta cesta de energética, en esta cesta de materias primas, funcionaría mejor para lo que es la función que debería tener una moneda, ¿no? Si el hecho de que estuviera vinculada a una cesta de bienes haría que los políticos no pudieran dedicarse a imprimir y destrozarnos con inflación, o que se pudieran siempre salvaguardar con el tema del empleo. Eso yo creo que te me estás adelantando una slide, sí, vaya. pero una además, me estás adelantando, pero bien, ahí le has metido pie. Antes de pasar a eso, lo que aparece ahí es importantísimo. Claro, ¿cuál es actual con el tema dólar? Que todas las transacciones vía dólares pasan por Banco Americano, pasan por el escrutinio. Pues eso, te pueden colocar sanciones, congelarte bienes, etcétera. Y eso, claro, a China, Rusia, India, etcétera, pues le viene todo cuando no lo necesitan, porque dices, pues, oye, pues, es que lo necesito, no, pero vamos a ver, el cliente soy yo en la parte energética, por ejemplo, el petróleo de Arabia Saudí. Si el cliente es curso, los tengo yo, y si además la deuda es mía con países diferentes, ¿por qué tengo que pasar por el aro americano? Esa es la gran pregunta, y ahí es donde, bueno, pues las cositas pueden pasar cositas. Vamos a evolucionamos hacia la parte. Ahí está lo que comentaba. Espérate, Dani, tú nos escuchas bien, ¿no? Sí, perfectamente. Pues nosotros a ti, ¿no? Nosotros a ti te recortamos. Jolines, qué desastre. Disculpadme. No, mira, te corta mucho, sí. Lo he intentado con cascos, sin cascos, con la tablet, no sé qué pasa. Pero es que es la conexión. Yo creo que es la conexión. Yo sospecho que es la conexión, sí. Sí, yo creo que es la conexión. Dani. Entonces, lo que dije, Dani, es que vas a tener que volver otro domingo. Pero me tendré que buscar otra conexión, otra tablet. Eso también se ha recortado, ¿eh? Puedes hacer un corto de esto, si quieres, apúntatelo. Yo lo siento, Dani, pero vas a tener que volver otro domingo, ¿eh? Nada, qué desastre. Mucho, chicos. Una pena. Bueno. Wayne, una cosa que has comentado de la... No, es que las frases, el inicio de frase no se escucha y no se escucha al final y después va como por Dani, ciclo, se ¿estás va con wifi cortando. ahora mismo? Sí, estoy con wifi. Escúchame, mira, vamos a hacer la prueba definitiva. Ya lo hemos perdido todo, pero ya por gastar la última bala. Desconecta el wifi y quédate solo con datos en el móvil. A ver si así mejora. A ver, vamos a ver. Verás, vosotros podéis seguir hablando, ¿eh? Podéis seguir hablando. Sí, lo que yo quería... en un ratoncillo. Sí. Lo que yo quería comentar, Wayne, de lo que has dicho tú. Tienes que pensar que los políticos no nos están destrozando con una emisión de moneda monstruosa porque la inflación no está aquí. La inflación no está aquí porque se la están comiendo en el resto del planeta porque estamos haciendo uso de nuestro poder. Es decir, esa impresión de dinero era bienestar para nosotros, que el resto del planeta aceptaba a cambio de una estabilidad, a cambio de un cierto vasallaje, un temor de Dios, en plan, Estados Unidos. De Dios es el nombre de un portaaviones, dices. El temor de Dios es Estados Unidos, ¿sabes? Ni siquiera me planteo meter por lo que me puedan hacer militares, sino es que te pueden hacer putadas de tantas maneras, son muy poderosos. Entonces, esto es una especie de golpe de Estado. Es decir, claro, pensarlo desde este punto de vista, China, Rusia, en el caso de la India es diferente, pero estos países se ven realmente amenazados militarmente y económicamente por Estados Unidos. Entonces, lo que quieren es, mira, no quiero seguir jugando con las cartas marcadas porque me pone en peligro, no por nada, porque para ellos va a ser duro también. O sea, no va a ser una transición fácil para nadie. Pero estamos jugando con las cartas marcadas, tú estás sosteniendo un ejército gigantesco gracias a que te puedes, claro, a que nos puedes colocar a los demás toda tu deuda, todo tu exceso, todo tu déficit, ¿no? Entonces,
este proceso que quieren empezar los chinos es un acto de guerra. Tienen que pensar que Saddam, por ejemplo, o Gaddafi, pues les reventaron el país por intentar vender sus hidrocarburos en euros. A lo que voy, Ciprés, y este debate es interesantísimo y creo que da para programa. Pero mi pregunta es la siguiente. Básicamente Estados Unidos está basando su moneda en que tiene los portaaviones detrás. Y como bien dices, están exportando ese déficit. Muchas cosas, güey. No, eso es simplificarlo más. Estados Unidos tiene un poder gigantesco en los mercados financieros, para empezar. Sí, correcto. No. Es que no como es ninguna... hegemón que son, tienen ese poder. No es ninguna broma. Viene de tener el dólar, claro. Claro, no es ninguna broma. Estados Unidos, Wall Street puede destruir por completo la moneda de un país cuando le dé la gana. A ver, y aparte, de los recordemos pequeños, que la industria más potente por porcentaje del PIB en Estados Unidos es la financiera, sin ninguna duda, además. Exactamente. Tiene pero un poder financiero brutal. Sí, porque además esta moneda, si se hace esta moneda con una cesta de bienes, no sería un solo país el que la controlara, sino que estaría vinculada a esa cesta de bienes, a esa cesta energética. Pero, o sea, vale, China podría tener mucha influencia, pero los indios no se van a dejar manipular, porque también son otros BRICS, van a dejarse manipular por los chinos fácilmente. De hecho, no tienen la relación más cordial del mundo. Entonces, esa moneda, al no ser parte de, digamos, el cinturón de herramientas de un solo país, que en este caso es el hegemón, que es Estados Unidos, tendría una estabilidad mayor que el dólar, porque no podría haber un país haciendo y deshaciendo a su antojo. No creo. No, más estabilidad no creo, porque el hecho de que tener una única moneda para todo el planeta y un único amo evita muchas fluctuaciones, claro. Exacto. Esto lo has de ver más como la llegada del medievo después del Imperio Romano, exactamente. Entonces, lo que pasa es que, lo que va a pasar es que simplemente llegará un punto en el que los rusos o los árabes dirán, no, mi barril de petróleo, mis referencias son los 3 yuanes que bueno, los 30 yuanes, el yuan vale $2, o sea, tú me tienes que pagar tanto, no me vengas con hostias, no te voy a vender por menos que esto. Entonces el dólar tendrá cada vez más difícil poder comprar este tipo de materias primas o de metales preciosos. Y ya tendrán que pagar precios como reales, y entonces no podrán tener este precios reales, no papelitos. Claro. Dani, ¿tú cómo lo ves? Yo, a ver, si os fijáis... Vamos, que se te escucha. ¿Qué diferencia? Me cago en la leche. Ahora se me escucha, ándale. Pero perfectamente. Es un tema de wifi, ¿eh? Bueno, más vale tarde perfectamente. Que nunca. Bueno, más vale tarde que nunca, hombre. Bueno, pues ahí veis la gráfica, lo comentáis, ¿no? Si, por ejemplo, en la gráfica de arriba, lo que vemos es un índice en función de, o sea, multi-commodity inputs in gold, increases price stability. ¿Qué significa eso? La parte de arriba, si estuviera vinculado al dólar, veis, por ejemplo, que entre inflación, la impresión, etcétera, etcétera, si ponemos desde 1992 1 como margen, o sea, como inicio del periodo, fijaos hacia dónde se va. Multiplicado por ejemplo, el índice energético se multiplica prácticamente por 8, ¿no? Y otro montón de ellos pues, por 3, por 4, por 5, por 6, o sea, una locura. Sin embargo, si eso se reduce a lo que es oro, fijaos que hay muchísima más estabilidad dentro de las commodities. ¿Qué significa esto? Que es un poco lo que comentaba Wayne antes en la slide anterior, que, bueno, pues que realmente la influencia digamos, sobre nosotros, sobre la gente de la calle, a la hora del poder de compra, etcétera, es muchísimo más limitada, ¿no? Ya no pagamos por 6, por 7, sino que mantiene, digamos, una estabilidad, esa volatilidad, pues reduce muchísimo, ¿no? Y claro, pues ahí veis, ¿no? Que simplemente con el índice con el índice oro empezando desde 1, desde 1992, pues prácticamente lo que más se lleva es el 1,5 de ahí al final de la gráfica gris del combustible de energía, ¿no? Cuando esa misma gráfica gris en el dólar pues prácticamente nos llega a 8, ¿no? O sea, la diferencia es pasmosa. ¿Cómo hacerlo? Pues básicamente vincular esa nueva moneda o divisa euroasiática a el oro y a, bueno, pues commodities no estacionales, ¿vale? Que no sean, pues eso, que te suba en febrero o que te baje en diciembre, ¿no?
Pues ese es el plan o el potencial plan que puede tener. Claro, ¿no? claro. Pero Dani, lo que yo intento también explicarle a los occidentales es esto puede estabilizar el precio de las monedas, pero tener en cuenta que si se diese otro COVID, no vamos a poder emitir cientos de miles de millones de euros para que la gente se pueda quedar en casa. Claro, pero es que y no pasa nada. No, pero la economía se irá a tomar por el culo sin Pero es que lo que debería pasar es que los gobiernos deberían tener un fondo de emergencias y en vez de tener un déficit todos los años, que puedes imprimir todo lo que quieras, claro, correcto. Sería es justo lo que estaba diciendo, que las reservas moneda, sí, totalmente. La moneda tendría que comportarse realmente como las monedas deberían comportarse, porque no tendremos la capacidad de hacer esos chanchullos. Pero tampoco en teoría los chinos podrán hacerlo, porque tiene que estar basada en comodidad. Ay, no. Pero es que los chinos ahorran y los rusos, pero Estados Unidos tiene un déficit del 16% y todos los países importantes de Europa tienen déficit. Entonces tienen que pasar del déficit al superávit para hacer ese cajón que tú dices, pero que además tienen que reducir la deuda. Por eso he empezado mi argumento diciendo o sea, que imagínate consideraciones morales aparte y quitando lo que es la parte geográfica, el hecho de que haya una moneda, una divisa basada en estas commodities hará que se vean obligados los gobiernos a utilizar la moneda de una forma más responsable, por decirlo así. Eso totalmente. O sea, esto se acabó, lo de... Pero eso es, quiero decir, para Europa y para Estados Unidos seguro va a ser muy traumático. No tengámoslo en cuenta. Por eso se resiste tanto Europa como Estados Unidos a este tipo de movimientos. Está claro. Claro. Está claro. Sí, Dani. Sí, luego fijaos el detalle, ¿no? La diferencia que hay en el precio del oro en Asia con el precio de oro, bueno, pues Comes Spot, Londres, etcétera, ¿no? Que llega e incluso ya hay diferencias, y así esto es de hace no demasiado, esta gráfica que pues voy a decir, pues un par de semanas, una semana o así, pues prácticamente un 2%, hay $25 de diferencia entre lo que se comercia a un lado y lo que se comercia a otro. Y eso, pues eso, porque unos pueden cubrir con papeles y otros no es tan fácil, ¿no? El tema de la compraventa, digamos, en Asia es decir, más limpia, más entregas. Claro, al asiático, al chino, es como un poco como el gallego de aldea, la vaquiña por lo que vale, ¿sabes? O sea, no me cubras, no me metas papeles encima. A mí dame mi vaca, que yo te pago esto, pues esto es igual, ¿no? Entonces ahí ya empieza a haber un poquito de diferencias, ¿no? Y ya se Dani, empieza a notar. O sea, sí. A ver, esto es gravísimo porque esto lo que supone es que tú puedes comprar todo el oro que hay en el London Metal Exchange y llevártelo a Pekín y venderlo ganando 2%. O sea, esto, si no se arregla muy rápidamente, va a vaciar las reservas que hay en Occidente. Correcto, ya están cayendo reservas COMEX y todo esto ya empieza a caer. Lleva ya unos meses cayendo, que es lo único que hay son salidas netas. O sea, realmente, pues eso, se les empieza a vaciar el cajón en el oeste, ¿no? Y eso también, pues claro, ellos buscan riqueza y quieren entregas y que se olviden del juego de compra, vendo, compro y de llevarme mi X, ¿no? Que es lo que hace JP Morgan y otro, sino que, bueno, se dedican un poco más a, pues eso, ¿no? A yo te compro, pero me lo das. ¿Podrías decir que la caja de los gobiernos occidentales, en vez de ser un cajón desastre, es un cajón desastre? Sí. Pero con esto creo que podemos pasar. Perdón, pido perdón en público. Por favor. Siguiente diapositiva. Voy al carré, ¿eh? Bueno, y aquí veis ya la conclusión, ¿no? Fijaos, desde Bretton Woods, el precio de la energía referenciado al oro es estable, ¿no? Hasta 71. Fijaos que está el precio del petróleo y el precio del oro está prácticamente sin cambios. Luego los desmanes vienen después. Cuando se despegan, pues lo que comentamos, ¿no? Puede imprimir lo que queramos, puede estar y entonces lo que hace, pues eso, que el gigajulio compre más dólares, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Si leéis un poquito el párrafo de abajo, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Básicamente buscar una cesta de non-seasonal commodities in gold o alternatively simply reference the new currency to gold in a daily fix, ¿no? Non-seasonal quiere decir que olvídate de incluir, por ejemplo, atún el trigo, el trigo, sí, por ejemplo, no tal, o sea, tiene que ser cosas, pues eso, que realmente haya suministro a lo largo del año y con un peso
adecuado a su, digamos, peso comercial. O sea, cobre, puede ser cobre. Porque el café es un commodity tremendamente comerciado, pero no, claro. Que tú seas adicto no significa que sea... Orgullosamente. Bueno, si nos suben el café, lo notaríamos. Si yo soy en café también. No, yo te digo una cosa. Ya lo han subido. Sí. Es por eso, quiero decir, yo soy una persona estoica, soy capaz de aguantar carros y carretas. Si la situación se pone complicada en Europa este invierno, pues yo que sé, será lo que se pueda. Pero si quieres convertirme en un terrorista peligroso, prohíbe el café. Por mi café mato. Exactamente. Pero, o sea, niños, mujeres, me da igual. Café. Oh. Sí, yo te entiendo, Wayne. Yo también soy cafetero, la verdad es que me gusta. Yo te entiendo. Seguimos. El índice coffee. Venga. El índice coffee. Y yo creo que si no está ya, me falta alguna. A ver, ¿no? Wayne, ¿está ya o hemos terminado? No, está ya, esta es la última. Entonces, Dani, te quiero preguntar. ¿Para cuántos meses de oro nos queda antes de que se les empiece a ir de madre en el London Metal Exchange? ¿Cómo lo ves? Es que el trilerismo es importante. ¿El trilerismo? La capacidad de poner papeles unos encima de otros y taparlo, tapar muchas cosas con papeles, la capacidad es muy elevada, ¿no? Habría que verlo, habría que ver los meses. Pero es que se van a quedar sin oro. Claro. Con este gap están saliendo barcos cargados de Europa a China, pero seguro, además. O sea, no... Sí, seguro, el tema, sí, es que así funcionan. Compran más que quizá oros, lo que hacen es cambios de propiedad. O sea, es decir, empiezan a haber propiedad, o sea, que los chinos empiezan a comprar el oro dentro de la parte europea, ¿no? Claro. Porque les sale más barato que comprarlo en su casa. Entonces, no claro. es que vaya a haber un cambio físico digamos, no va a haber barcos, pero, o sea, me refiero literalmente, pero sí, evidentemente, papelitos que cambien hacia el otro lado, desde luego, ¿no? Si les sale más barato en otro lado, pues los asiáticos, los hindúes, cualquiera va a ir para allá, ¿no? Y bueno, pues no sé, la verdad es que no sabría decirte, esto siempre tiene mucho truco. Desde luego, el oro lo que no va ahora mismo a subir, que es lo que comentabas un poquito tú al principio, mientras que el dólar, el DXY, el dólar index esté por encima de 100, lo veo complicado. Lo que pasa es que en algún momento tendrá que bajar el asunto. Entonces, a partir de ahí sí veremos al oro fuerte, ¿no? Que es el refugio por excelencia. Pues... Con esto, vámonos. Bueno. Raúl, quítame pantalla un segundo, si puedes. Oye, acuérdate de pedir los likes, Wayne. Sí, se los he pedido justo antes de empezar esta presentación, hombre de Dios bendito. Es verdad. Te dejo hacerlo, venga, Ciprés, pide likes. Oye, por favor, sin ánimo de lucro, un like. Un like para esta gente que trabaja, esta gente de bien, esta gente que trae informaciones. Un like, por favor, un like. O sea, no cuesta nada. Pero que no den likes a mi wifi, que me cachis en la leche estos de Euskaltel. Me voy a un like tus muelas. Y una donación para... Oye, que es que Euskaltel... Hombre, pero ponte una conexión importante. Me pregunta Alex Atsuar. Wayne, si para conseguir café te tienes que hacer de Extinction Rebellion, ¿lo harías? ¿Me ves al día siguiente encadenarme a un árbol enfrente del Buckingham Palace? ¿Vale? Así es. Sí, cuestión de prioridades, ¿no, Wayne? Vamos, prioridades. Ostras, me hago eco vegano en un momento. Bueno, muy bien. Rebellion. Como bien dice Ciprés, sin ánimo de lucro, darle a un like si os ha gustado esta presentación. Perdonadnos infinitamente lo que ha pasado con la conexión. Al final... No, que la culpa es mía. Momentos no tiene nada que ver. La culpa es mía, por favor. Bien está lo que bien acaba. Bien está lo que bien acaba, efectivamente. Pero no os preocupéis porque no es lo último que hemos traído hoy. Aleix, ¿estás por ahí? En la oscuridad. Estoy por aquí. Chan. Tenemos una segunda presentación hoy. Ya ha sido bastante alarmante lo que nos ha contado Dragón. Yo creo que me voy a comprar un galón de petróleo, lo voy a dejar guardado ya para cuando venga el Mad Max en Europa. No solo para calentarme, sino para intercambiarlo para ir a comprar el pan, ¿sabes? Como currency, como divisa, rápidamente. Bueno, Aleix, me encanta que tienes un avatar como super cookie, ¿no? Un perrito así con gafitas. Y luego soy un monstruo. No es que seas un monstruo, nos vas a contar cosas que son tan aterrorizantes como si nos viéramos cara a cara con un monstruo. O sea, yo ya tengo miedo en el cuerpo y no has ni empezado. Igual traen las noticias. A ver, sí, noticias, dice. Antes de entrar en materia, buenas tardes a todos, por cierto,
quiero asegurarme que funciona todo correctamente, tanto conexión como que se vea bien la presentación, así que me decís si se ve bien. Vale, si no tengo yo tu presentación, la puedo poner, la tengo aquí preparada ahora mismo, ¿vale? Así que la puedo poner. Pero vamos Se te escucha perfecto, ¿eh? Y la vista se ve porque en teoría tengo la presentación compartida en mi pantalla. Vale, Sí, pero tienes no que es la darle que tienes que compartir. Claro, tienes que darle Probablemente ponlo en pantalla completa. Sí, está en pantalla completa. Pues igual estás con la otra pantalla. Sí. ¿Tienes varios monitores o solo uno? Es uno. Estoy en el PowerPoint ahora mismo. Sí. Ya, pero ponlo la pantalla completa, en plan que solo se vea eso. O sea, darle a presentar, básicamente. A presentar. Sí, correcto. Está en pantalla completa. No, vale, pues no estás compartiendo bien, no te preocupes, presento yo, que tengo tu presentación. Vale, Raúl, voy a compartir mi pantalla cuando puedas. La de Leis es esta, que la tengo aquí preparada. Hola, Rosa. Buenas tardes. Vale, vamos a ver. Slideshow. Venga, ya estoy. Cuando queráis. Vale, a ver, pues no pasa nada. Tenemos un super plan B y vamos al lío. Vale, pues bueno, me pidieron que hiciera un especial Winter is Coming y eso es un poco lo que he preparado. Al final he hecho pues una presentación poniendo el foco en las perspectivas energéticas de cara al invierno entrante y lo he estructurado básicamente en torno a 3 bloques, ¿vale? En el primero vamos a hacer un poco una radiografía del mercado energético actual, principalmente en torno al gas natural, que es posiblemente la baza más volátil y que más interés pues, despierta. Después hablaré pues, un poco del impacto en clave presente y futuro de las alzas de los precios de la energía, tanto en varios sectores como la repercusión en varios países. Y por último haré una pincelada sobre el reposicionamiento geopolítico que está teniendo lugar pues, en los últimos meses, ¿no? Especialmente a raíz de la crisis en Ucrania. Entonces, pues vamos a entrar en materia y si te parece pasas a la siguiente. Perfecto. Entonces, a ver, cuando hablamos del gas natural, especialmente en Europa, no es un tema menor. Fijaros que representa la principal fuente de generación energética del continente y estamos hablando de que tiene un peso superior al 20%. De hecho, se acerca al umbral del 25%. Entonces, pese al fulgurante avance de las fuentes renovables que estamos viendo, pues, especialmente en la última década, todavía, y muy especialmente tanto en Europa Central como del Este, la dependencia del gas natural, pues, tanto para uso industrial como para uso doméstico, es muy importante, ¿no? Seguida además de cerca del carbón, con especial incidencia en países como Alemania y Polonia, que ya sabéis que son países que suelen caracterizarse por copar este tipo de titulares. Perdona que te interrumpa, Leif, pero yo veo esos datos y pienso que hemos sido engañados con las energías renovables. Completamente, más teniendo en cuenta que la hidráulica, que obviamente entra en el mix renovable y lleva pues, desde hace muchísimas décadas en la cesta y que además está completamente sujeta a las inclemencias climáticas. Quiero decir, esos porcentajes que se corresponden al mix energético de 2021, pues obviamente a día de hoy son drásticamente distintos, especialmente en esta tercera columna, ¿no? Pues tenemos al mayor productor de hidráulica de Europa, que es Noruega, pidiendo la hora, pues ya me dirás tú cómo tiramos adelante esto. Así que totalmente. ¿Pasamos? Bien. Mira, aquí se puede ver, sin ir más lejos, el uso relativo del gas natural en las calefacciones en función del país de Europa. Aquí tenéis una evolución de los últimos 11 años, del periodo 2010-2021, y vaya, con Reino Unido liderando la estadística, pero es que estamos hablando de porcentajes muy importantes, ¿eh? En el Reino Unido pues está en torno al 90%, pero muchos países de Europa del Este los tienes en el entorno del 75-80%, y yo creo que si hiciéramos una media ponderada, pues en el conjunto de Europa nos iríamos entre el 50 y el 55%. Entonces, el peso relativo del gas natural pues sigue siendo importantísimo y además es algo trascendental porque no tenemos la capacidad ya no solo de un invierno para otro, sino seguramente ni siquiera a un lustro vista de cambiar esta radiografía. Al final
son millones de sistemas de calefacción, cuyo reemplazo quizá más factible pues sea, por ejemplo, el autoconsumo y la instalación de baterías y de circuitos cerrados, como bombas térmicas y demás, pero claro, esto acarrea un coste importante. No todos los países pueden presumir de la radiación solar que tenemos, por ejemplo, en España o en Portugal. Entonces, pues bueno, las soluciones son muy dispares. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, fijaros... Me encanta lo que veo, me encanta. Sí, es un mapa muy bonito. Esperad un segundo, sí. Esto proviene de Bruegel, que es un think tank belga muy, muy interesante. Y básicamente ellos han hecho pues, un análisis en profundidad que aborda, pues, a raíz de la guerra de Ucrania, los cambios sustanciales que han habido en la radiografía del aprovisionamiento gasístico en Europa, ¿no? Cómo, pues, en 2021 teníamos pues, un peso ruso pues, muy importante, mientras que en este 2022, pues, bueno, los flujos se han reducido drásticamente. Fijaros que las interconexiones, tanto por Ucrania como por Bielorrusia, caen con fuerza, del orden del 80%, mientras que el gran beneficiado de todo este reajuste todavía en curso, pues es el gas natural licuado, principalmente de Estados Unidos, así como la propia Noruega, que está exprimiendo fuertemente su producción, y en menor medida Algeria y Azerbaiyán. Los flujos, bueno, y esto es una radiografía que en fin, invita a pensar que es un cambio de paradigma a medio y largo plazo, ¿no? Es decir, incluso si se terminase hoy en día la guerra, cuesta de imaginar que pudiésemos volver al statu quo que teníamos, por ejemplo, en 2020, ya por una mera cuestión de que se ha incidido tanto en un cambio y se ha demonizado tanto, al proveedor tradicional, que en este caso era Rusia, que de cara al electorado es muy difícil vender pues, una vuelta en la situación que teníamos antes. En la diapositiva siguiente, de hecho, se ve este cambio pues, de forma mucho más ilustrativa, ¿no? Fijaros que Rusia ya en agosto apenas representaba el 10% del total de flujos de gas que llegaban a Europa. Y ojo, que estos datos tienen en cuenta las cuantías que transportaba el Nord Stream 1, por entonces todavía operativo. Tengamos en cuenta que desde hace una semana este está paralizado pues, de forma indefinida. Ya veremos si vuelve a las andadas. Es decir, que el Nord Stream 1 caput, el Nord Stream 2 que directamente no llegó a ponerse en marcha, los flujos a través de Bielorrusia y Ucrania prácticamente en cero y únicamente se mantiene la puerta abierta a través del Turk Stream, con lo que la situación es cuanto menos significativa. Entonces, pues bueno, si bien la pérdida de Rusia será un importante agravio a corto y medio plazo, que es un tema que ahora vamos a comentar más en detalle, a la larga sí que es verdad que esta desconexión forzosa dará paso a un mix de proveedores pues, mucho más equilibrado y que seguramente sea mucho más beneficioso para Europa, ¿no? Y es que, tened en cuenta que no hace tanto, y os hablo de 2020, la ponderación de Rusia sobre el total de importaciones de la Unión Europea superaba el 40%, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo tenemos un mapa pues, bastante más equilibrado, con socios además a priori mucho más fiables, como son Noruega, la propia Estados Unidos, Nigeria, Argelia, Azerbaiyán, etcétera, y Rusia en un peso pues, mucho más residual que habrá que ver si no llega incluso a reducirse al 0%. Bien, pasemos a la siguiente, y esto nos lleva ya a abordar la cuestión de los depósitos, de los sistemas de almacenaje. Recordemos que la Unión Europea fijó un umbral del 80% para todos los Estados miembros de cara al llenado de los almacenes subterráneos para el 1 de octubre, ¿vale? Y del 90% para el 1 de noviembre. Pues bien, hemos llegado a esta primera meta con casi un mes de antelación, es decir, muy buenas noticias, y todo indica que se superará la cota del 90% también antes del fijado 1 de noviembre. Así que en ese sentido, bien. De hecho, como podéis ver, estamos claramente en la media de los últimos 5 años sin tendencia creciente, es decir, que no sería de extrañar que se llegase incluso a superar. Es más, desde Berlín
esperan llegar al 95% de llenado para el 1 de noviembre. Tengamos en cuenta que Alemania es un país especialmente sensible al gas natural, ¿no? Tanto a nivel doméstico como industrial. En la siguiente diapositiva se puede ver el ritmo de inyecciones. Podemos ver que tras un inicio de año especialmente intenso con el boom del gas natural licuado procedente de Estados Unidos, en estos momentos nos encontramos pues, en línea con el año pasado y con la media de los últimos 5 años, en torno a 300 millones de metros cúbicos al día, que es una cifra pues, nada desdeñable y que a priori pues, va en línea con la propia estacionalidad de la época en la que nos encontramos. Pasemos a la siguiente. Bien, si se ha conseguido el objetivo de llenado es principalmente por 2 motivos, con impacto y trascendencia claramente desiguales. Por un lado, el importantísimo step up tanto de Noruega como de Estados Unidos, como he mencionado hace unos minutos. En el primer caso, huelga decir, poniendo a prueba las interconexiones por tubería, puesto que están funcionando a máxima capacidad desde hace meses. Y esta, pues bueno, es una tendencia que contrasta con la que viene mostrando Rusia, ¿no? Que como hemos comentado, pues sigue reduciéndose y que se encuentra pues muy lejos de la media que había mostrado hasta ahora en este rango 2015-2021. Siguiente diapositiva, por favor. El segundo caso, ir rompiendo mes a mes todos los registros habidos y por haber, pues estamos hablando ni más ni menos que de Estados Unidos. Las exportaciones de gas natural licuado hacia Europa marcaron un nuevo récord histórico en agosto, con decenas de metaneros cruzando el Atlántico hacia países como Francia, como España, Países Bajos y Turquía. Fijaros, Francia liderando aquí la estadística, pero rápidamente seguida de España, lo cual ha relegado, curiosamente, a pues, países tan potentes en términos de consumo gasístico como son Corea del Sur o Japón. Japón, que por cierto, debido a la política de cierres de China, que reeditará este 2022 el ranking en la primera posición como principal consumidor de gas natural licuado del mundo. Así que países como Francia, como España, estén superando en un mes de agosto a las puertas de la campaña invernal, pues es significativo. Siguiente diapositiva, por favor. Con datos de esta misma semana, de hecho, había hasta 81 metaneros cubriendo la ruta entre el Golfo de México y las distintas plantas de regasificación europeas. Estamos hablando de una auténtica barbaridad y, por supuesto, es un récord histórico. Repito, 81 metaneros. Todo ello pese a la ausencia de la terminal de exportación de Freeport, que, recordemos, lleva casi 3 meses fuera de servicio y que ha supuesto quitar del mercado 50 metaneros equivalentes de capacidad. Y una terminal, por cierto, que no se espera que vuelva parcialmente, ya no digo totalmente, que ya veremos cuándo es el caso, sino parcialmente la actividad hasta al menos noviembre. En paralelo, otra terminal importante de exportación, en este caso la de Corpus Christi, se encuentra operando medio gas desde hace semanas por problemas técnicos. Este milagro exportador, uno se pregunta, bueno, entonces ¿a qué se debe? Pues bueno, tiene varios nombres y uno de ellos, como podéis ver en pantalla, es el de la planta de exportación de Calcasius Pass, que se encuentra en Luisiana y que está literalmente flirteando con la máxima capacidad teórica de la instalación. En el mes de agosto estaba en 1,8 millones de pies cúbicos de exportación diaria y como veis, vaya, a tenor de la capacidad teórica, pues está muy, muy cerca ya del máximo histórico. En la siguiente diapositiva se puede entender mejor la magnitud de los envíos estadounidenses hacia Europa. Fijaros en esta radiografía para ver los destinos finales y pese a que todo apuntaba a que desde marzo, abril, cuando empezó a haber un descenso en la ponderación europea, pues vuelve a subir con fuerza y hoy por hoy la región europea pues está acaparando más del 60% de la oferta disponible de gas natural licuado procedente de Estados Unidos, que es ni más ni menos que el principal exportador del mundo, seguido de cerca por Qatar y por Australia, ¿no? Así que importante. Bien, en la siguiente, fijaros que con la vuelta de la actividad de Freeport, la Administración para la Información Energética de Estados Unidos
estima que ya en el cuarto trimestre de 2022 las exportaciones de gas natural licuado estadounidenses se van a enfilar más aún y ya las sitúan en torno a los 11.700 millones de pies cúbicos por día, que estamos hablando de un 17% más que el tercer trimestre, ¿de acuerdo? Y fijaros que para 2023 las proyecciones apuntan todavía más arriba y ya se enfilan hasta los 12.500 millones de pies cúbicos diarios, triturando los registros previos que habíamos visto hasta ahora. Aleix, mira, Sí. ahora que tienes este gráfico aquí, además veo que Óscar Ventura pregunta cómo afecta esto a Quistos. Quiero hacer un comentario relacionado con Quistos y es, fijaros en 2020 la exportación de gas natural licuado, cómo iba subiendo sin parar, y acordaos de lo bajos que estaban los precios de gas natural, porque el mercado no podía comerse la entrada de gas natural que estaba inyectando Estados Unidos. Y aquí viene ya toda la política que han hecho después, la guerra de Ucrania y tal, y ahora están haciendo un negocio descomunal. O sea, ahora el mercado no da abasto a comerse todo su gas, pero hace apenas 2 años están derribando el precio. Acordaos que Andrew Austin compró Tulip con el gas a 14. Sí, entonces, sí, por poner una idea, vaya, por poner un dato y hacernos una mejor idea de los volúmenes, Bloomberg estima que con un precio del gas del TTF holandés en 200 euros megavatio hora, cada metanero está haciendo 100 millones de beneficios. Es una absoluta salvajada. Tremendo. Sí, sí. Tremendo. Llevamos pocos metaneros. Sí. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Os he hablado antes de que había dos motivos principales. Pues bien, hemos hablado del primero, que era el binomio Noruega-Estados Unidos, y el segundo es la destrucción de la oferta, tema que ya comenté en anteriores ocasiones como consecuencia inevitable ante el imparable tirón de los precios de la luz y del gas natural. Pues bien, en agosto... De la demanda, dices, Alex. Perdón, de la destrucción de la demanda, correcto. En agosto ha continuado esta tendencia, de hecho incluso se ha acrecentado la tendencia de consumo a la baja en la Unión Europea y la demanda de gas natural pues ha caído un 10% respecto a la media de los últimos 5 años, ¿no? Este punto es importante puesto que sin un esfuerzo notable desde la demanda, los flujos llegados desde Noruega y Estados Unidos no hubiesen cubierto el vacío dejado por Rusia. Esto es algo a destacar, que pese a que tanto Noruega como Estados Unidos están trabajando a la máxima capacidad teórica, el peso relativo que tenía hasta ahora Rusia era importantísimo y no hubiese sido suficiente. De hecho, pese a que la media de la Unión está en este 10% en agosto, en los países realmente punteros, como Alemania, estamos hablando de un porcentaje superior, de entre el 15 y el 20% de reducción de la demanda. Así que es un tema importante. Y en la siguiente diapositiva todavía se ilustra esto mejor. Otra forma de verlo, en lo que va de 2022 se han consumido 11.000 millones de metros cúbicos menos de gas natural respecto a las cifras de 2021, que se dice pronto. En sectores electrointensivos, como vamos a ver ahora a continuación, las afectaciones están siendo especialmente graves y las perspectivas, pues como os podéis imaginar, son bastante negativas. Bien, con esto pongo punto y final al bloque 1, que era un poco la radiografía en clave presente. Cualquier duda que queráis comentar, creo que es mejor hacerlo ahora porque ya entraremos en el siguiente punto, que ya son las perspectivas de cara al invierno. Yo la duda que tengo es las industrias esta reducción de la demanda, cuando el precio del gas se modere, ¿volverá a su nivel habitual o muchas de estas empresas se van a quedar ya fuera para siempre? Que cambia mucho. Yo me decanto más por la primera opción. Al final son industrias estratégicas en muchos casos. Veas el caso de los fertilizantes, del propio vidrio, del acero. Tienen un peso industrial importante. Aparte que, vaya, más allá del impacto en el PIB, los puestos de trabajo y demás son activos estratégicos de cara a Bruselas y, por tanto, cabría esperar que volviesen. Lo cual no significa, todo se ha dicho,
que se vayan a encontrar pues la misma situación que tenían pues, hace unos meses atrás. Y es que obviamente si hay mercados más competitivos que además tienen un mayor grado de independencia energética y pueden plantear pues, el mismo modelo de negocio con menos trabas y menos riesgos, pues bueno, esto sí que quizá cambie un poco las perspectivas del tablero, ¿no? Pero vaya, cabría pensar que aunque sea ya a medio largo plazo, pues vuelvan a funcionar al menos parcialmente a lo que teníamos antes. Pero entonces las dos soluciones son o aranceles para que nuestra industria pueda competir, Totalmente. lo cual genera inflación, o subvenciones, lo cual genera más déficit, más emisión de moneda. Que de hecho me va muy bien, correcto, y me va muy bien que hagas este planteamiento. La primera opción hoy por hoy parece improbable porque ya estamos en un contexto de esta inflación y vaya, ya solo faltaría añadir más aún, redoblando pues los argumentos del Banco Central Europeo para seguir subiendo tipos de forma agresiva. Y esto nos lleva pues a este segundo punto, que es el tema de las subvenciones, y con esto arranco el bloque 2. La siguiente diapositiva, por favor, gracias. Que aquí podemos ver, pues ya un poco en clave presente y futuro, el impacto de estas alzas de precios, ¿no? Fijaros, lo primero a destacar es el impacto que está teniendo ya en muchos países, pues este tirón de precios, tanto de la luz como del gas natural. Aquí podéis ver la radiografía europea. La práctica totalidad de los miembros pues ya han comprometido decenas de miles de millones en subsidios y ayudas estatales, con tal de mitigar pues, estos incrementos en las facturas. Destaca, como es normal, Alemania por su peso industrial, pero es que, aunque no salga aquí, recordar que hace escasos 3 días Reino Unido, de la mano de la nueva primera ministra Liz Truss, comprometió más de 150.000 millones de euros en ayudas públicas. Cuidado. Y otros 40.000 millones en líneas de financiación para garantizar el acceso al crédito a energéticas, utilities y demás. Es decir, estamos hablando ya de cifras muy importantes, que en el caso del Reino Unido ese paquete representa el 5% del PIB, y es una tendencia que me atrevo a aventurar irá más a medida que entremos en el invierno, ¿no? Bueno, es que eso ya se había tomado en otros países europeos, incluso en Reino Unido, pero de forma más tímida, las ayudas. Efectivamente, ya habían empezado a tantear, pero claro, lo que ha expuesto esta señora es... Sí, esto es otra escala. Es otra escala, totalmente. Sí. Fijaros ya en la siguiente diapositiva que, un poco lo que os comentaba ahora, en industrias electrointensivas, como por ejemplo la del metal, el reguero de compañías que están viéndose forzadas a cerrar o paralizar parcialmente la actividad, pues no hacen más que sumar nuevos actores día tras día, ¿no? Quizá como ejemplo más ilustrativo, pues está el de ArcelorMittal, que la tenemos también cotizada aquí en el IBEX y que tiene ya más de media docena de factorías pues en la cuerda floja. Y es curioso, porque vienen de firmar el mejor año de su historia y en cambio encaran pues el año siguiente con unas incertidumbres pues muy importantes, que también es un poco el riesgo de este tipo de compañías, ¿no? Las cíclicas, que lo que te dan hoy pues te lo quitan mañana. Y en la siguiente diapositiva vemos exactamente lo mismo, pero no enfocado al metal, sino a los fertilizantes y a la química. Y aquí la situación sí que es dantesca. Sobre todo Alemania pues tienen muchísimos problemas. Están viéndose abocados a multitud de cierres. En el caso de los fertilizantes, por ejemplo, destaca el caso de Yara en Noruega, que es el mayor productor a nivel mundial. Pero que la propia Bayer, BASF, recordemos las palabras de su presidente, que lo comentó en su momento Ciprés, y me hago eco de ello, que vino a decir que si se paralizaba completamente el flujo del gas ruso, que la compañía se iba a la quiebra. Está por ver. Obviamente no estamos en esa situación, pero bueno. Al menos ha tenido unos meses para... Supongo que están buscando mil y una formas de trampear la situación. Claro. Han pasado unos meses y eso ya te da algo más de vidilla. Espero que lo sepan solucionar de algún modo u otro. Sí, por un lado, pues mitigando riesgos al reducir la producción. Por otro lado, cambiando el tipo de coberturas que tenían muchas de estas compañías, con
con coberturas sobre el gas natural a varios años vista, lo cual les ha hecho rotos importantes y al mismo tiempo pues asegurando líneas de financiación ya al más alto nivel. Ya estamos hablando de que aquí se está metiendo el Banco Central Europeo directamente. Ya esto es algo supraestatal que trasciende a Berlín en este caso, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la situación. Bueno, sí, hay riesgo de margin call por valor de 1,5 billones. Trillions. Sí, señor. Billones españoles, trillones americanos, ¿eh? O sea, es una cifra brutal, ¿eh? Sí, sí, el Lehman Brothers energético. Eso Totalmente. es, estamos ahí, a ver. Bueno, lo quieren arreglar emitiendo más moneda. Sí, ya ves tú que más idea tan emisión monetaria. Mira, recojo el guante de lo que comenta ahora Miguel Ángel, que además tiene toda la razón. En el caso concreto de BASF, pues están intentando diversificar inversión tanto en China como Estados Unidos, ¿no? Y aquí viene un poco también el comentario que hacía antes respecto a otros mercados que presentan un entorno pues quizá más estable, más competitivo. Al menos en el caso de Estados Unidos es muy evidente porque es un país pues hoy por hoy con plena soberanía energética, ¿no? Y obviamente en Europa pues estamos muy lejos de poder afirmar algo así. Poniendo un poco más el énfasis en el tema de los fertilizantes, en la siguiente diapositiva, pues vaya, se puede ver muy claro, porque además aquí el peso tanto de Rusia como de Bielorrusia es significativo y abarcaban una parte muy sustancial de la cuota de mercado, ¿no? Al menos de los principales fertilizantes. Esto es pues el nitrógeno, los fosfatos y la potasa. Fijaros que con la crisis energética actual, todos los informes apuntan a una caída de la oferta en los próximos meses. Y aquí tenéis desglosados los distintos escenarios. Esto es pues, un escenario optimista, un escenario neutro y un escenario pesimista. Y en todos ellos, de cara a 2023, pues se apunta claramente a la baja. Especialmente problemático el tema de la potasa y obviamente pues una caída de la oferta de los fertilizantes, pues como ya sabéis, acaba repercutiendo en la producción agrícola y a menor productividad, mayor alza de precios en los alimentos. Así que... Una pregunta respecto a los fertilizantes. ¿Tú los ves en precios altos, digamos, de forma sostenible durante años o cómo ves tú ese mercado? Bueno, a ver, es una muy buena pregunta, pero es que estamos hablando de un mercado que recae en muy pocas manos, ¿no? Entonces creo que aquí va a depender mucho pues obviamente del conflicto en Ucrania. Sí que creo que, pues, por supuesto, lo que quede de 2022 y al menos la primera mitad de 2023, pues el mercado va a estar tensionado. Las producciones van a sufrir. Además, vaya, es que estamos a 11 de septiembre. Cabría esperar que esto, pues bueno, tuviera presiones añadidas en diciembre o en febrero. Pero bueno, a partir de mediados de 2023 sí que creo que el escenario, pues vaya, es muy osado hacer proyecciones a partir de entonces, ¿no? En el caso de los fosfatos, por ejemplo, entre Rusia y Bielorrusia tienen el 30 y pico % de la cuota mundial de mercado, para que nos hagamos un poco la idea del peso. De hecho, ¿son los fosfatos la principal exportación de Bielorrusia? Porque yo sé que pues es muy grande para lo que es el país, ¿no? Efectivamente. Me atrevería a decir también que sí, que va por ahí. Si no es la primera, desde luego será la segunda. Por supuesto, una producción que en el caso de Bielorrusia se ve favorecida porque, a diferencia de Europa, tienen convenios de gas con Rusia y obviamente lo importan a precios ridículos y pues los números salen por sí solos, ¿no? Pero sí, creo que si no es la primera, será la segunda. Y bueno, en esta ecuación también entra China, que tiene un peso de producción muy importante. Pues bueno, son países que al final están alineados en un eje que hoy por hoy es diametralmente opuesto a nuestro y por lo tanto mucho de lo que acontezca en los próximos meses pues también dependerá de sus posturas, ¿no? Desde luego, si se mantienen las sanciones vigentes, pues me cuesta pensar que el escenario vaya a cambiar drásticamente. Pero bueno, aquí estamos ya conjeturando. Bien, volviendo al tema energético, y aquí ya vamos a meterle un poco de chicha al tema, vamos a hablar ya de cara a este invierno.
Bien, estos son datos de finales de agosto. Fijaros que los futuros para la electricidad en Francia están completamente fuera de sí, rozando pues estos 600 euros megavatio hora, unos precios que, ojo, que han llegado a estar en la cota de los 1000, que se dice pronto, pero bueno, han sido picos puntuales, también ya fruto de la vorágine especulativa. Entonces, pues bueno, cuando hablemos ya de invierno, pues las previsiones son cuanto menos preocupantes. En el caso de Francia, pues tengamos en cuenta que está muy condicionada por la energía nuclear y encara unos meses, insisto, con unos precios que se encuentran hasta 10 veces por encima de la media histórica. Y en la siguiente diapositiva lo podemos ver aún más claro, porque quizá lo más preocupante no es lo que tengamos ahora, sino esta curva de futuros que en fin, que no invita precisamente al optimismo. Para que se entienda este gráfico, por si alguien no lo sigue, esto lo que viene a indicar es la curva de precios de la electricidad para el periodo septiembre 2022-marzo 2025. Entonces, ¿cómo funciona esto? La línea de abajo del todo, la azul más clarita, era la curva de futuros en marzo, ¿de acuerdo? El 1 de marzo de 2022. Por aquel entonces, los precios para septiembre pues apuntaban a que estarían en torno a los 70-80 euros megavatio hora y que, como veis, en los meses sucesivos pues iría cayendo gradualmente, ¿no? En abril, apenas un mes después, esta curva ya se desbocó. Aquí ya entramos con el impacto total de la guerra de Ucrania y ya nos vamos a unos precios para septiembre de en torno a 170 euros megavatio hora y pues unos precios sostenidos en el futuro por encima. En julio, si bien para septiembre no subió de forma muy significativa el precio, sí que lo hizo la curva, que quizás es lo más preocupante. Y ya en el 18 de agosto, que es el último día en el que fecha este gráfico, como veis, pues bueno, la curva está en unos niveles preocupantes, tanto en precios presentes como futuros. De hecho, aquí apuntaba que para marzo de 2025 iban a estar holgadamente por encima de los 100 euros megavatio hora, es decir, en torno a 5 veces por encima de la media histórica, y eso implica pues unos precios, vaya, de la electricidad, pues elevados de forma sostenida en el tiempo. En la siguiente diapositiva, siguiendo un poco en esta estela, mencionaba antes el caso de Francia. Bien, es un país que merece una mención aparte, puesto que casi el 70% de su electricidad proviene de su parque nuclear. Entonces, ahora mismo, con datos de esta primera semana de septiembre, 32 de los 56 reactores, repito, 32 de los 56 reactores nucleares del país están parados. El 60% del parque nuclear. Entonces, el Elíseo, sin embargo, ha solicitado al operador nuclear, a EDF, la plena disponibilidad del parque nuclear para invierno. Os recuerdo, o os informo, para el que no esté al tanto, que el parque nuclear francés pues, ha tenido importantes problemas en la cuestión de la corrosión y aparte pues tiene una serie de reactores pues en tareas de mantenimiento programado, ¿vale? Entonces se junta pues toda esta situación y deriva pues en un problema de fondo preocupante. Por eso veíamos antes que los precios de la energía en el caso de Francia pues eran muy elevados, ¿no? Incluso muy por encima del resto de Europa. Bien, entonces es importante tener en cuenta este anuncio del Elíseo porque sí que es verdad que hoy por hoy puede parecer una quimera que a 2-3 meses vista tengan los 56 reactores nucleares operativos, pero cuidado, porque en función de lo que suceda en esta crisis, pues bueno, la situación puede ser más o menos grave. Si realmente reactivan todos los reactores, me atrevo a aventurar que los precios no solo van a estar donde están ahora, sino que probablemente caigan con fuerza, ¿vale? Claro. ¿Por qué? Porque Francia históricamente ha sido un exportador neto de electricidad, una electricidad que iba a mercados importantes como Alemania, como Italia, que tenían pues hasta ahora una dependencia de Rusia muy importante. ¿Qué potencia instalada, por decirlo así, podrían exportar? ¿Cuánta presión, cuánta tensión podrían quitar del mercado europeo?
sea, me refiero, ¿es algo una muy grande buena o algo pregunta. pequeño? No, a ver, es una muy buena pregunta, lo que yo no te sé responder con datos precisos, pero vaya, me atrevería a decir que si Francia tiene los 56 reactores nucleares funcionando, el TTF, vaya, igual te cae en 100 euros el megavatio hora. O sea, que En la zona de los me has 100. respondido de lo como no quería oírlo, que es dependemos de los franceses. Maldición. Bueno, tienen un peso importante. Hombre, tienen un peso energético muy grande dentro de Potente, Europa. sí, siempre, Claro. siempre han sido. Sí, sí. Y Sí, pasas de que estén importando a que empiecen a exportar. Claro, y le claro. quitas a Europa, o sea, y quitas de Europa el consumo de gas y carbonio que están Es que, Pero claro, que llevándose no ellos solo ahora. consumen ellos menos, sino que además se ponen a exportar. Exacto. O sea, Y hace que los demás, claro. Mira, si hagamos una cosa, estamos en la diapositiva 21, retrocedamos un momento a la diapositiva número 9. La siguiente. No. Adelante. Adelante. Esta es. Fijaros, y vuelvo a incidir en esto, que ahora mismo son los mayores importadores de gas natural licuado de Estados Unidos. ¿Ves? ¿De acuerdo? Es que, claro, pasamos de un escenario de importación masiva a uno de exportación neta muy importante. Por lo tanto, la baza francesa, pues hay que seguirla muy de cerca. Yo, personalmente, creo que es muy aventurado que vayan a tener los 56 reactores funcionando este invierno, pero cosas más extrañas se han visto. Si esto es así, pues bueno, hablaríamos de un mercado que pasa de una situación de estrés energético muy importante a una situación de estrés, pero muy diferente. ¿Vale? ¿Qué posición han tomado? ¿Han sido más beligerantes en su, digamos, en su discurso con el tema de Rusia y Ucrania o menos que otros países de órbita europea? Bueno, Francia, en ese sentido, se muestra más neutra. Sí que es verdad que en cuanto a envíos de armamento, pues han tenido un peso importante, por ejemplo, en los envíos de la artillería, de los Caesar, etcétera. Pero históricamente pues eran partidarios de una posición más mediada, ¿no? Que evitara la confrontación. Recordemos, de hecho, que Macron, días antes de la invasión, se reunía con Putin en esa mesa alargada de 6 metros de largo. Sí, Eso es. Entonces, pues bueno, históricamente han abogado por una posición de intermediación, porque al final también son conscientes de que ellos tenían mucho que perder en ese sentido. Y pues su postura dista mucho de la que, por ejemplo, muestran los países bálticos, la propia Polonia, ya no hablemos de Gran Bretaña o Estados Unidos, ¿no? Así Hombre, que... Claro que tenía algo que perder. En Francia se ve mucha agua con gas. Vamos a la diapositiva en la que estábamos. Oye, Estás fino hoy, tío. bueno. hoy estás on point. Es que, a ver, me habéis visto en silencio durante un rato porque ha habido, yo qué sé, una alarma de incendios Por favor, del estilo fusión. en la casa de enfrente y ha habido un montón de ruido y me he tenido que mutear. Entonces me estaba guardando los chistes y tengo que sacarlos todos ahora. Que expulsen a Estamos otra este vez en la hombre, por favor. diapositiva. Deja hablar a Alex, que es un tío serio. Venga, pasemos de esto ya. Estamos donde estábamos. Pasemos a la siguiente. Venga. Otra variable a tener en cuenta de cara al invierno son las plantas flotantes de regasificación, que están, de hecho, llamadas a ganar protagonismo en los próximos meses y años en Europa. Esta semana, de hecho, ha llegado la primera en los Países Bálticos, en los Países Bajos, y Alemania también las espera además pues con los brazos abiertos, siendo la de Lubmin para finales de 2022 la primera que tiene en la lista. Estamos hablando de un tema que posiblemente pues, tenga un peso significativo en los próximos años. Solo Alemania está a la espera de recibir 7 plantas flotantes de regasificación entre 2022 y 2023. Son cifras muy importantes, pero también es verdad que es un país que no tenía los deberes hechos, hasta el punto de que hasta ahora no tenían ni una sola planta operativa. Por ponerlo en contexto, España tiene 7 plantas de regasificación y es con muchísima diferencia el país de Europa con mayor capacidad instalada. Y a mencionar también el impacto de la sequía, por supuesto. Una pregunta, perdona, ¿cuántas tiene UK?
Pues Ya. no te lo sé decir, pero te lo puedo mirar minuto Tiene de varias. resultado ahora en tiempo presente, si quieres. Me la juego a 2 o 3, Capi. A ver. Lo mismo son 4. Busquemos. Porque además Tasas de Inglaterra depende bastante, reclasificación. ¿no? De Hombre, del gas Inglaterra está un poco loca. Pues mira, Pero- tiene 3. Me salen 3. Ahí estamos. Sí. Me salen 3 por las 7 de España, una de Portugal. Francia también tiene unas cuantas, sobre todo en la zona norte del Atlántico, por eso también tienen bastante capacidad de importación, como hemos visto ahora en agosto. Bueno, es un país, Gran Bretaña, que teniendo en cuenta la dependencia que también tienen, pues no es demasiado, la verdad. No es demasiado. Pero bueno, sí que es verdad que Gran Bretaña compensa también parte con producción doméstica, especialmente en el tema del oil, ¿no? Pero bueno, no es demasiado. Bien, pasemos... no, perdón, antes de pasar. Sí, lo que decía, mencionaba también el impacto de la sequía. La hidráulica, que históricamente, como hemos visto antes, era la tercera fuente de producción energética de Europa, pues bueno, en agosto, en julio, hemos visto que la producción hidráulica ha caído en picado, todo lo que es Europa continental, la propia Noruega, pero sí que es verdad que en los últimos días pues, se ha empezado a revertir una situación que era dramática. Entonces, pues bueno, si perdura el episodio de lluvias, entramos ya pues, en una estacionalidad más propia de la época, pues esto también puede ayudar a aliviar los precios, pero volvemos a lo mismo. Si por contra la sequía perdura, pues bueno, el problema de fondo se va a agravar bastante más. Vale, pasemos ahora sí a la siguiente diapositiva. Hasta ahora hemos comentado la situación, aunque no lo parezca, desde una óptica relativamente optimista. Esto es... Dios mío de mi vida. Claro, a ver, yo he querido aquí venir pues con datos en pro y en contra. Y yo creo que hasta ahora la situación, por ejemplo, en el caso de Francia, creo que es muy significativo. Si realmente cumple con lo que dicen, Hombre, la cosa va a ir a mejor. Lo que has dicho de que si Francia se pone a activar centrales nucleares con relativa premura, eso quitaría mucha presión, eso es mucha tensión del mercado eléctrico europeo, eso la verdad es que no lo estamos oyendo todo el rato precisamente. Claro, eso es una buena noticia. No se escucha prácticamente en ningún lado y esto está ahí y es un tema que hay que tener en cuenta, por supuesto. Vale, entonces, aparte he mencionado otros temas en clave positiva, como era, por ejemplo, los niveles de almacenamiento en Europa, que como hemos visto, pues están superando las previsiones, y con Estados Unidos y con Noruega, que están liderando pues esta transición de Rusia y bueno, están literalmente acudiendo al rescate del gas en Europa, ¿no? Vale, de la misma manera que hay motivos para el optimismo, pues también los hay para la prudencia. Por ejemplo, la competencia asiática por el aprovisionamiento del gas natural licuado de cara al invierno. Asia representa como región la principal consumidora de gas del planeta, más con muchísima diferencia. Si bien es verdad que se abastecen mayormente pues, a través de Australia y de Qatar, dos países que junto a Estados Unidos pues, forman el podio de los mayores exportadores de gas natural licuado y que el grueso de su producción pues, se destina al mercado asiático, ¿no? Entonces, si las temperaturas no acompañan, el mercado spot, como estamos empezando a ver ahora, se va a calentar y esto pues agravará el déficit de los estados a la hora de aprovisionarse energía, ¿no? De hecho, en la siguiente diapositiva, ya que hablamos de la baja de las temperaturas, también aplica a Europa. Recordaréis que el invierno pasado pues, fue un invierno bastante benigno. Como, vaya... Sí, muy suavecito. Teníamos el miedo de la niña, tal, no sé qué, pero no... Tuvimos temperaturas anómalas para la época del año, muy por encima. Aquí os he puesto el caso de Alemania. Y bueno, estuvieron varios grados por encima de, y ya no solo de 2021, sino respecto de la media, especialmente en el periodo más frío del año, ¿no? En la parte de enero y de febrero. Pues bien, a poco que tengamos un invierno frío, eso pues obviamente va a repercutir en un rápido incremento de la demanda. Otro aspecto a considerar, siguiente diapositiva, son las capacidades técnicas de las instalaciones. Antes he comentado pues, que tanto Noruega como Estados Unidos estaban operando a plena capacidad y esto pues, fuerza las instalaciones y propicia que haya pues, fallas y problemas técnicos, ¿no? Por ejemplo, el que tuvimos en Freeport hace 3 meses y que todavía perdura. En Noruega hay operaciones de mantenimiento en curso
que se van a alargar en el mejor de los casos hasta finales de septiembre. Como veis, esto pues, tiene un impacto significativo en los flujos de oferta disponible hacia Europa. Si bien, lo menciono también aquí, hace 10 días hubo una falla en la planta de gas natural licuado de Troll, que es la mayor del país, y que recortó un 25% de la producción durante varios días. Entonces, este tipo de episodios, digamos que es más probable que se den en un contexto pues, de tensionamiento de las infraestructuras, ¿no? Y en Estados Unidos, sin ir más lejos, podríamos tener también nuevas disrupciones, especialmente en las plantas de exportación. Otro ejemplo, hace 3 días, el jueves, hubo una explosión en un gasoducto a la altura de Lake Ledy, en Luisiana. Al final la cosa quedó en un susto, pero durante 24 horas el flujo quedó interrumpido con el consiguiente impacto en las plantas de regasificación de la zona, ¿no? Como por ejemplo la que he comentado antes, ahora no me acuerdo del nombre, puñetas. Vino y se fue. Sí, la de Calcasius Pass. Entonces, pues bueno, son temas a tener en cuenta. Otro tema a considerar, siguiente, Países Bajos, que aquí pues también tiene mucho que decir en esta cuadratura. Esto lo estuve comentando con Raúl, que me hizo una pregunta hace cosa de 2 semanas acerca del peso tanto de Reino Unido como de Países Bajos en el tema del gas y del oil. Pues bien, Países Bajos, como ya sabréis, porque aquí todos lleváis el posgrado de Quistos, estamos hablando del mayor productor de Europa, además con mucha diferencia de gas natural. Por supuesto, estoy excluyendo aquí a Noruega, me refiero a Europa continental. Sin embargo, el gobierno sigue empeñado pues, en desmantelar la industria, muy especialmente los yacimientos de Groningen, que son los más importantes del país. La columna azul representa pues, el periodo entre 2021 y 2022 y, como podéis ver, los niveles de extracción pues, llevan años cayendo sin parar y, vaya, el objetivo tácito del gobierno, que además lo ha verbalizado y lo mantiene, es de reducir a 0 la extracción para 2023. El otro día en Discord, hablando sobre la extracción de gas en Groningen, una conversación que me pareció muy, muy curiosa, muy divertida. Básicamente, una de las razones por las que están cerrando Groningen es porque, bueno, empezó a haber terremotos en la zona. Y que después de unos estudios se llegó a la conclusión... Perdona. Sí. Digo, ya que lo comentas, pon la siguiente diapositiva, así te apoyas en esto. Ahí está. Ah, pues justo es lo que iba a decir. Vale, sí. Esta es la conversación que ocurrió el otro día en Discord, así que ya leéis. Porque no quieren subir la producción. Viendo que me estoy adelantando, creo que tú mismo... No, oye, pues adelante, solo faltaría. No, bueno, la cosa era esa, que están desmantelándolo y la excusa, por decirlo así, el razonamiento, el argumento que da el gobierno y los ecologistas es que al sacar gas de Groningen estaban ocurriendo terremotos. Pero cuanto más baja la producción en Groningen, más terremotos está habiendo. Efectivamente. Porque claramente la solución a todos nuestros problemas, incluyendo los terremotos y la crisis energética, es empezar a sacar gas como si no hubiera mañana. A ver, pues no atribuyamos a correlación la causalidad y viceversa, pero tiene WhatsApp. No, oye, que visto así es un planteamiento cuya lógica es irrefutable. De hecho, pues mira, el principal operador del país, el operador de toda la red gasística de Países Bajos, que es Gasunie, yo creo que te compra tu tesis a pies juntillas, porque en abril envió una carta al gobierno y les pidió literalmente que anularan la decisión de clausurar Groningen en 2023, pero es que además les instó a maximizar la producción doméstica. Así que igual claro, ellos también... Yo, desde luego, no soy geólogo, ni experto, ni sismólogo, ni nada que ni remotamente parezca. Pero ¿podría existir la posibilidad de que los terremotos no tengan nada que ver con Groningen, simplemente ocurrieran y lo del gas sea un completo aparte? Perdona, desde la ignorancia extrema, pregunto. Sí, perdona, antes de seguir, como veo este comentario de Óscar, no sé si se me está escuchando mal. Yo creo que a ti se te escucha perfectamente. Creo se te escucha bien, sinceramente. Vale, se te oye bien. Digo que si no, lo revisamos. De acuerdo. A ver, perdona, Wayne, ¿qué me habías preguntado? No, hay que pagarle el internet a Dragón y a Óscar. No, pero igual Óscar va por detrás, igual está escuchando ahora lo de Dragón o algo. Ah, también puede ser. No, digo que
Saludos a Oscar. Que no, ni soy geólogo, ni sismólogo, ni nada que se le parezca, entonces estoy hablando con extrema ignorancia, ¿vale? Me gustaría recalcar con extrema ignorancia. Pero visto lo visto, podría ser que los terremotos no tengan nada que ver con la extracción de gas en Groningen y que sea un fenómeno aparte y que el gas vaya por otro lado. A ver, yo desde luego tampoco soy geólogo y también carezco del conocimiento. Personalmente me sorprendería, ¿eh? Yo Sí creo que es que verdad, es una cuestión cinética de que el daño causado antes claro. se va reflejando, no tiene que reflejarse justo en el momento, sino que por acumulación, desgaste y demás, con el tiempo va creciendo más. Igual Pero, dentro de unos años, o sea, igual ahora empiezas a aumentar el bombeo de fracking y demás, y bajan, pero no porque no afecte, sino por la porque inercia lo que veremos en llevamos. unos años. Claro, y hablo, eso sí que es tapita de bravas que tengo aquí, ¿eh? Pero Pero entonces, siguiendo ese cuidado con eso. razonamiento, sí que tendrían razón los verdes al clausurar Groningen, ¿no? Porque a lo mejor estás parándolo ahora para evitar más terremotos a futuros, si esa fuera la idea. Depende, Esto es lo depende. típico que vamos a irnos al Discord, que van a aparecer 7 geólogos doctorados y nos lo van a explicar lo estúpidos que somos. Bueno, los verdes tendrán razón en función del dolor que sufran los holandeses el próximo invierno y los inviernos por venir. Es decir, hay un Exacto. precio en el que dices, mira, que le den por el culo, no a los terremotos, a Groningen entero. ¿Me explico? Hombre, pero quiero decir, es duro, Holanda... y suena, pero llegados al extremo de que Europa se queda a oscuras, de que la gente se muera de frío, que no haya, si nos quedamos a oscuras no llegará la comida al supermercado. Le darán por el culo a Groningen y a quien sea. ¿Me explico? Te compro, pero realmente la crisis energética ha ocurrido hoy y la decisión de clausurar Groningen no ha ocurrido hoy, esto viene de antes. No. Y Sí, teniendo en esto cuenta viene de cómo son los holandeses, además, que es gente que básicamente llegó al Es mundo a gente una muy bien ciénaga. mantida, es gente muy bien mantida, que dicen aquí en Galicia, que, muy bien comidos, que comen muy bien. No, pero no lo digo Cuando por eso, lo digo porque son una gente que se encontraron un pantano y lo han convertido en un sitio bastante agradable para vivir. Entonces, que y son muy ricos. son muy ricos. Pero Eso en Angola la gente no se plantea estas cosas. coño, Sí, pero Ciprés, ¿sabes lo que quiero decir? Gente que Sí, se sí. dedica a robarle terreno al mar, que son capaces de coger la naturaleza y moldearla a su manera. Puedo entender que tenga una visión como a largo plazo y demás. Y aparte de eso, la decisión de clausurar Groningen no es una cosa que se tomó ayer desde la invasión de Ucrania, es una cosa que se decidió antes. sí, Ahora correcto. sí, por favor, que los grandes geólogos y sismólogos que sabemos que son parte de nuestros oyentes, que vayan corriendo a Discord y nos digan eso. Todas las tapitas de bravas que nos hemos comido esta noche, que nos las tiren a la cara, básicamente. Aleix, por favor, continúa. A ver, yo pues sí que creo que, vaya, ya no es que lo crea, sino que estoy convencido de que el propio gobierno no toma una decisión de este calibre sin tener delante pues informes justamente de geólogos y demás que acrediten una correlación, ¿no? entre el ritmo de extracción y los seísmos, que de hecho, por trazar un paralelismo, recordemos que en España, pese a que en pequeño formato, tuvimos un episodio muy parecido en las costas de Tarragona y Castellón con el almacén Castor hace unos años. En ese caso no era... El famoso almacén Castor. Eso es, que no era una cuestión extractiva, sino al contrario, de introducir gas para utilizarlo como almacenamiento estratégico del país, ¿no? Y obviamente también se trazó pues esta correlación entre el gas natural, en este caso, y los seísmos. Entonces, vaya, el sentido común nos invita a pensar que sí, que va por aquí la cosa, pero, pues, por Y la supuesto, lógica, el claro, sentido común y la en lógica. cualquier caso, esto también venía un poco a colación de que vaya, la producción de gas natural holandesa pues tiene un peso importante en Europa, hasta el punto de que hoy por hoy Europa pues consume aproximadamente un 18% de su gas de producción doméstica, 18%, no es un porcentaje menor, y en gran medida recae en Holanda. Entonces, la clausura de Groningen, si esto acaba siendo así, pues bueno, añadiría renovadas presiones de cara al abastecimiento de gas y un poco en esa línea pues apunta Gasuni, ¿no? El operador gasístico
holandés que viene a decir que cuidado, porque si realmente se cierra, pues el panorama puede complicarse bastante. Bien, en la siguiente diapositiva, pues también he querido recalcar un poco el tema de las decisiones políticas, porque aquí pues van a jugar un papel importante en los próximos meses. Y además esta diapositiva viene fenomenal a colación de lo que quiere adoptar Bruselas. Os acordaréis que hace unas semanas se aprobó, justamente previo visto bueno de Bruselas, la excepción ibérica, que permitía tanto a España como a Portugal poner un tope a los precios del gas. Y bueno, lejos de frenar el consumo, la medida ha tenido el efecto contrario. Es decir, se ha disparado el consumo de gas a través de los ciclos combinados, dado que han ganado en competitividad respecto a otras fuentes del mix energético, ¿no? Reino Unido también tiene intención de seguir los mismos pasos, es decir, que nos vamos a un escenario de incremento del consumo y, como decía, el viernes se estaba discutiendo ya en Bruselas adoptar esta misma medida para el resto de países miembros. De hecho, fijaros, para ilustrar pues el comportamiento de esto, mientras los ciclos combinados en España se disparaban hasta el punto de que en agosto han copado el 33%, una tercera parte de la generación eléctrica del país, la cogeneración, que también funciona con gas natural y que a priori es mucho más eficiente, porque no solo genera electricidad, sino que encima en el proceso pues genera calor residual que se puede aprovechar para las calefacciones, por ejemplo, se ha hundido un 75%. Y me diréis, ¿cómo es posible si ambas utilizan el gas? Pues muy simple, porque el ciclo combinado sí que entra en la excepción ibérica y la cogeneración no. Lo cual acredita esta teoría de que desde el momento en que estás pues poniendo un tope al precio, pues indirectamente estás subvencionando la demanda y por lo tanto incentivando el consumo. En síntesis, que es realista pensar que lejos de reducir, pues se vaya a incrementar la demanda si acaba saliendo esto adelante a nivel continental. Cuando hasta ahora pues se habían hecho muy bien los deberes, ¿no? Y lo vemos en casos como Finlandia, como Letonia, Países Bajos, Dinamarca, etcétera, etcétera. Si solo hubiera una empresa a la que le fuera bien que subvencionara la demanda de gas en Europa. Claro. Efectivamente. Bien, último punto del bloque 2. Y no menos importante, en una región tan energéticamente dependiente como es Europa, el parón del Nord Stream 1 pues insuflará presiones recesivas sobre la economía, que a su vez seguirá mermando el valor del euro. Hoy por hoy, pues, pese a las agresivas subidas de tipos del Banco Central Europeo, no se aprecia un suelo. Cuanto menor sea el euro, mayor será la factura a pagar por la dependencia energética del continente y, por tanto, mayor será el déficit que incurrirá pues, la Unión. Es un tema también a tener en cuenta. Y bien, dicho esto, y ya 3 pinceladas finales antes de terminar mi presentación, la cuestión geopolítica. Y he querido poner el énfasis, ya que he hablado hasta ahora de Europa, vaya, lo que es la Europa occidental. ¿Podemos pasar de diapositiva? Sí. Ah, perdón. Sí, bueno, esto es lo que mencionaba antes de la correlación entre el euro y los flujos del Nord Stream 1, que al final, pues, nos presenta un escenario problemático. Y ahora sí, en la siguiente diapositiva... Me gusta mucho el título de la presentación. Dice, bueno, al menos la cantidad de flujo del Nord Stream no puede bajar más. ¡El euro sí! ¡El euro sí! Sí que puede seguir bajando, claro. Falta un poquito, ¿no, Alex? Bueno, a ver... Ojo que empieza a bajar la de Ucrania. No sí. joda. Ah, vale, que pase eso, sí podría Claro, pasar. me refiero, no, el Nord Stream no puede bajar, vale, muy bien. Ojo que como se toque la de Ucrania, entonces sí que se viene el Mad Max, ¿eh? Claro. Pues bien, en la siguiente diapositiva, Sí, estas últimas pinceladas geopolíticas, que es un poco este reordenamiento, ¿no? Pues bueno, la ruptura total también aboca al Kremlin a virar hacia el este. De hecho, esta misma semana se han comprometido ya nuevos pasos muy en firme para la construcción del Power of Siberia 2, sin ir más lejos. Hasta ahora lo teníamos pues, en esbozos, en un proyecto pues, más o menos teórico. Parece que la cosa ya empieza a tomar velocidad de crucero, que como podéis ver, pues iría desde los yacimientos de Yamal hasta el mismo corazón de China, cruzando Mongolia. Y pues bueno, esto va a una declaración de intenciones acerca de las crecientes sinergias entre Rusia y China, ¿no? Por si alguien creía que nos íbamos a un escenario
distinto. En la siguiente diapositiva, de hecho, podemos ver cómo históricamente los flujos de gas ruso pues, iban hacia Europa. Estamos hablando de 150.000 millones de metros cúbicos de gas en 2021. Es una absoluta barbaridad. Y bueno, como en China, pues apenas representaban 7.500 metros cúbicos en 2021, ¿no? Pero bueno, os doy yo algunas cifras para que entendáis un poco este viraje. La diferencia es demencial, ¿eh? No, la diferencia es monstruosa, pero ojo, porque si bien esta desconexión será igualmente dolorosa por parte de Rusia, dado que el grueso de la infraestructura, como digo, está enfocada hacia Europa, el viraje todo apunta a que va a ser mucho más rápido de lo que cabría esperar. Como muestra, insisto, en 2020 Rusia exportó a China 4.100 metros cúbicos de gas natural a través del Power of Siberia 1. Ojo, que aquí no lo he mencionado, esto se refiere por tubería, ¿eh? Lo digo porque China importa bastante también de gas natural licuado y estamos hablando de un país de Rusia que, aunque no destaque por esto en los titulares, tiene el 10% de la cuota mundial de gas natural licuado del mundo, que se dice pronto. Bien, decía, en 2020 4.100. En 2021, como veis, prácticamente ya se dobla, ya estamos hablando de 7.500 metros cúbicos. Pues bien, solo en la primera mitad de 2022 los flujos han superado ya todo lo enviado el año pasado. Es decir, que ya nos vamos analizando cifras a en torno a 16.000 millones de metros cúbicos, teniendo en cuenta... Esto va subiendo a esta velocidad en 2 o 3 años, claro, sigue siendo alcanzan el flujo europeo. Es un 10% de lo de Europa, es correcto. nada. Pero tengamos en cuenta de que es un gasoducto, el Power of Siberia 1, pensado para exportar 38.000 millones de metros cúbicos, que tienen intención de tenerlo a plena capacidad antes de 2025, y un Power of Siberia 2, que ahora sí parece que va a salir adelante, con una capacidad teórica planteada de 55.000 millones de metros cúbicos. Un poquito más de lo que hubiera sido el Nord Stream 2. Es decir, combinando ambos, nos iríamos ya a 90.000 millones únicamente para China, ¿eh? Sí. Y segundo, que Europa no va a consumir cero. O sea, seguirá habiendo muchos países que no. Bulgaria, por ejemplo, no tiene alternativa. Completamente. Bueno, os pongo un ejemplo cada vez más ilustrativo. En julio y agosto, en verano, España ha sido el mayor importador de gas natural licuado procedente de Rusia del mundo. Sí, lo habéis oído bien, ¿eh? Del mundo. Eso te iba a decir, que me falta aquí una gráfica que seguro que le das, siendo tú seguro que es la siguiente, pues del mira, LNG. Aquí no la he puesto porque... Pero la tengo, ¿no? Sí, claro, las tengo todas. Guardada. Esto es como la colección de cromos del colegio, yo las tengo todas. Lo peor es que te creo. No, sí, ya te lo digo que sí. Y no, como tampoco me quería extender mucho más, he querido terminar pues con un gráfico que ejemplifica pues bueno, las relaciones comerciales, la siguiente diapositiva, eso es, entre ambos países, referidas al mes de agosto. Y vaya, las exportaciones hacia Rusia están creciendo, cuando a priori pues todo apuntaba que era al contrario, es decir, al inicio de la guerra las importaciones rusas pues habían caído mucho. Eso también da idea de la resiliencia de la economía rusa desde el momento en que es capaz de volver a incrementar con fuerza las importaciones. Y como veis, las exportaciones, es decir, las importaciones por parte de China desde Rusia están a unos niveles ya estratosféricos que trituran, pues como veis, la media histórica, ¿no? Y bueno, nos vamos a un escenario pues de nuevas alianzas, con un tablero global pues mucho más polarizado. Además, un tema importante que lo avanzaba antes Dragón, las transacciones presentes y futuras ya se están firmando en rublos y en yuanes, lo que de rebote debilita más aún el euro y por supuesto el dólar, pero el euro en este caso, pues en esa gráfica que teníamos antes, la comparativa con el Nord Stream 1, pues son presiones deflacionistas añadidas. Y pues bueno, como conclusión, una crisis energética mayor puede evitarse si, sobre todo en el caso de Francia, vuelve en escena. Y yo creo que en el caso de Noruega y Estados Unidos van a mantenerse en niveles elevados. Además, tengamos en cuenta que Freeport pues, debería de volver en actividad en un par de meses. Pero también es verdad que en el caso de Estados Unidos
en los últimos meses ha firmado muchos contratos a varios años vista, principalmente con Asia. Es decir, cuidado porque Europa sigue sin cumplir y sigue abasteciéndose, principalmente a través del mercado spot. Cuando hablamos de contratos a 10-15 años vista, la cosa cambia bastante y todavía hay muchos recelos entre... Yo creo que las utilities, las Uniper, las Total, las Eni de turno, no se acaban de creer que esto pueda perdurar en el tiempo y están pues intentando apurar al máximo, ¿no? Y estirando la goma todo lo que pueden con el deseo y con la esperanza de que los precios al por mayor pues caigan y que realmente no se vean abocadas a firmar contratos pues a precios 5 y 10 veces por encima de lo que tenían hasta ahora. Lo que pasa es que yo tengo una teoría aquí, Aleix. Con las Uniper de la vida, por ejemplo, me refiero, están ya tan jodidas que les da igual lo que hagan, porque me refiero, en una situación normal, si Uniper se va a la quiebra, pues la opinión pública se echa encima de ellos, del CEO de Uniper y demás. Ahora hay un punto en el que, aunque lo hagan mal, la culpa es de Rusia. No sé si me explico. Es decir, da igual que esté menos 8 billions que menos 12. Entonces... Sí, y el caso de Uniper además es muy ilustrativo porque está pendiente de un rescate público. Claro, entonces me refiero, que lo hacen mal, le va a meter dinero el gobierno público. O sea, hay un punto que da un poco igual. Sí, es así. De hecho, da igual, pero porque hemos de dejar de mirar las empresas y empezar a mirar la quiebra de los países, ¿sabes? No de las empresas. O sea, da igual en la medida en que puedan emitir. Da igual en la medida que se les permita emitir lo que les dé la gana. Y aquí veremos si van a poder seguir haciéndolo. No, y lo estamos viendo con la depreciación del euro. Es decir, los Estados Unidos, que lo ha comentado antes Ciprés, puede emitir porque el dólar se mantiene fuerte, pero obviamente si la divisa deja de actuar como efecto refugio y se deprecia, pues obviamente pues el ritmo de impresión ya pierde todo efecto, como, ya no hace falta mencionar casos extremos como el de Argentina, ¿no? Como Zimbabue. Pero vaya, que es una lección pues a tener en cuenta. Y, es una situación muy interesante. Es decir, por ejemplo, pensadlo, ¿vale? Si ahora Rusia va exigiendo, de momento los países todos tratan de cumplir con Estados Unidos, pero una vez Rusia se vea un poco más fuerte, o sea, a través de colocar material a China, a la India y demás, se vea con opciones, va a, digamos, extorsionar o a coaccionar a los países más pequeños para que le paguen en rublos, como Myanmar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no va a suponer que el rublo gane mucho valor, no, el rublo será más fuerte y eso le va a permitir a Putin imprimir más rublos y con esos rublos, entre otras cosas, puede comprar más tanques, si quiere, o puede, como que sea el caso chino, pues facilitar la compra de pisos para los chinos. China está construyendo 5 cruceros, o 5 tiene 5 fragatas en construcción ahora mismo. Va a poder aumentar su esfuerzo de guerra o financiar su economía con políticas expansivas. Entonces, bueno, termina, perdona. Sí. Entonces, tenemos que ver eso como el debilitamiento del euro y del dólar y veremos hasta qué punto, o sea, cuando Liz Truss dice voy a emitir todo esto, veremos si le dice no, mira, no puedes porque si haces esto se te va la inflación al 30% este año. Y bueno, y no olvidemos que la libra esterlina está en mínimos de 45 años, ¿eh? Claro, o sea, el chino dice me voy a limpiar el culo. Me voy a limpiar el culo con tus libras. ¿Sabes? O sea, ¿tú quieres comprarme manufacturados? Pues me vas a tener que pagar tanto porque tu libra no me la creo. Sí, es verdad. Bueno, a los británicos os doy una buena noticia o un brillo de esperanza. Anunciaba hoy Bill Gross, que es el rey histórico de los bonos, que ha abierto una importante posición larga a favor de la libra, que cree que se ha pasado de frenada. Pero bueno, esto ya muy entre paréntesis. Hombre, a mí Liz Truss cada vez me cae mejor. O sea, nadie que ponga esas caras puede hacerlo más. Eso sí. Yo me abstengo de opinar. Capi se abstiene mejor. Dejemos esto en contenido. Nos cierran el canal. Bueno, termino con mi conclusión. Seguimos. ¿Paso al siguiente? No, es que ya no hay más. Es que es la última, vale. Correcto. Entonces, la conclusión. Conclusión, una crisis energética de mayor calado, pues obviamente puede evitarse si Francia entra fuertemente en escena y por supuesto si se mantiene el papel de Estados Unidos y de Noruega.
Sin embargo, pues bueno, es igualmente cierto que el mercado está cogido con pinzas, cualquier contratiempo pues, podría echar al traste los pronósticos. Estamos hablando, por tanto, de un escenario sumamente inestable, muy difícil de predecir, por supuesto también condicionado por el devenir de la guerra y bueno, y en esas estamos, con un invierno, vamos a decir, potencialmente difícil. Mira, qué pregunta tan bonita nos hace José Riesgo los Talks. Aleix, si tuvieras acciones de Gazprom y pudieras operar libremente, ¿qué harías? Es una pregunta jodida, ¿eh? No hay sanciones para operar. A ver, pues es que capitaliza a precio de chatarra, es una vaca de hacer dinero. Sí que es verdad, pues bueno, que incluso sin sanciones, pues es una compañía de dominio estatal, que hay un riesgo país evidente, que el rublo, pues al final está apuntalado de forma artificial, en el sentido de que no se puede operar en el mercado de divisas. Entonces, aquí pues hay toda una serie de interrogantes y de peros que hay que tener en cuenta. Ahora bien, lo que es la compañía, pues vaya, como fuera de toda cohete. duda que si las van a tuviera, ganar pues dinero. las mantendría. Sí que es verdad que bueno, que como estamos viendo, está habiendo una rápida transición de los mercados geográficos, mucho más rápida probablemente de lo que muchos de nosotros hubiésemos pronosticado hace un año, pero es igualmente cierto que tiene garantizado el futuro desde el momento en que surgen nuevas alianzas y cada vez más fuertes con la propia Claro, China, con vender India. a China le va a vender. No, eso por supuesto. Y además La- estamos la- hablando de contratos a 30 años vista. La lástima es que esto le ha cortado mucho el upside a Gazprom, porque imaginaos lo que sería poder vender 140.000 Claro, a Europa más los claro. 90.000 de China, Sí, más el gas natural Esto licuado. O sea, sería absolutamente monstruoso. Sí que es verdad que, como he comentado, el tema del Power of Siberia 2 parece que va a arrancar, pero yo más que centrarme en las tuberías, en el caso de Rusia, creo que hay que poner la atención en el gas natural licuado, porque es un actor que está completamente tapado, más si cabe, porque solo se habla de básicamente Estados Unidos y los grandes proyectos gasísticos de Qatar a 4 o 5 años vista, que realmente pueden ser pues, un boom importantísimo, que se habla de incrementar pues, en un 50% su producción actual, que ya de por sí es monstruosa, pero cuidado con Rusia porque tiene, no exagero si digo que tiene casi una docena de proyectos de gas natural licuado o bien en desarrollo o bien en fase de planificación, especialmente en el Ártico y con una capacidad potencial de extracción. Curioso. Sí, la gran frontera comercial rusa es el Ártico sin ningún tipo de duda. Que nadie le va a pelear ahí, por decirlo así. Claro. Entre otras cosas y porque no son los rusos que tienen unos barcos de la leche. A eso voy. Son los únicos que realmente tienen una flota de rompehielos nucleares importante. Vaya, Rusia por sí sola tiene más rompehielos nucleares que el resto de países del mundo juntos. Con eso os lo digo todo. Y obviamente las oportunidades comerciales que se abren son inmensas, ya no únicamente a nivel extractivo, sino sobre todo en las rutas comerciales. Es decir, porque la idea de un la ruta del rompehielos norte nuclear es dejar paso a otros barcos. Claro. Y si abren la ruta del norte, pues se acortan muchísimos días pues, el transporte desde Asia tanto hacia Norteamérica como hacia Europa, vaya. Teniendo en cuenta que el principal puerto de mercancías de Europa, que es Rotterdam, se accede por el norte. Así que en ese sentido... Me voy a poner la bandana de Extinction Rebellion y voy a preguntar, ¿esto no tiene connotaciones ecoverdes? ¿Ecoveganas? Uy, estos no tienen el más mínimo... No, lo sé, 100%. O sea, soy consciente que estos no les da ningún reparo, pero ¿las tiene? Pues ya por curiosidad, malsana. a ver, ahí viven 4 focas y una orca. Bueno, a ver, igual aquí hay que discernir, ¿eh? Cipres, cuidado. Estamos hablando de zonas muy vírgenes, las mayores reservas de krill, por ejemplo, del a ver, hay una fauna... pero que al krill no le hace ningún daño que le pase el metanero por encima. Bueno, de la misma manera que no somos geólogos, tampoco somos biólogos. Somos ecoveganos, sí. Es muy grande el Ártico para un... Bueno, sí. No, yo no creo que tenga nivel ecológico. Una pregunta genuina, no sé. Hombre, el problema sería si estalla un metanero ahí, por ejemplo, ¿no? O un vertido. Estamos un poco en off topic, pero por dar mi opinión al respecto, creo que no es tanto el tema de la ruta en sí, que obviamente en los próximos 10-15 años se va a explotar cada vez más, pero seguirá siendo residual,
porque pues bueno, los barcos tienen que estar capacitados, aunque tengan muchos rompehielos nucleares, pues no es una ruta fácil. Claro, tampoco son tantos, creo que tienen en torno a 60, entonces incluso si tú preparas convoyes, pues al final la capacidad que tienen pues es limitada. Pero más allá de eso, creo que lo realmente importante en el Ártico es el tema del permafrost. Más que el hielo en sí del mar, como zonas como el mar de Bering y demás. Y ahí, pues esto sí que puede tener un impacto sustancial. Tengamos en cuenta de que una parte importante de la infraestructura extractiva rusa se sustenta sobre el permafrost. Entonces, si esto empieza a descongelarse, pues vaya, literalmente, ya no es que lo diga de forma figurativa, sino que es textual, se va a poner en jaque los cimientos de toda esta infraestructura y esto pues puede desencadenar, ya que hablamos del tema... Literalmente los cimientos, no es literalmente. Exacto. Entonces, pues bueno, eso sí que puede tener repercusiones en el tema científico. Os propongo una cosa. Después de las presentaciones que hemos tenido de Dani y de Aleix, creo que estaría bien que todos hiciéramos nuestro pronóstico o nuestro enfoque principal de cara a lo que nos vamos a encontrar en diciembre, enero de este año, porque ya que se titula Winter is Coming, ¿qué os parece si hacemos todos por orden nuestro enfoque? Vale, como nos lo planteamos? No sé si es antes o después. Quiero preguntarle a Aleix sobre cómo va lo de Ucrania con Rusia. Porque ayer me estuve viendo un par de vídeos de cosas militares de Yago y no entiendo nada. O sea, cada vez entiendo menos, Ciprés. Bueno, a ver, ha habido... claro todo lo que está pasando, Ha habido una contraofensiva muy importante, pues los ha pillado clarísimamente con los pantalones bajados. Además, era teniendo en cuenta lo importante de la zona en cuestión, en el sur de Kharkov, pues era una zona que estaba muy mal defendida. Principalmente ahí estaban pues lo que son las milicias populares tanto de Donetsk como de Lugansk, como lo que se conoce como Rosbardia, que es una especie de policía semimilitarizada o paramilitar y a la que han entrado pues unidades mecanizadas, pues se han roto por completo. Entonces esto, pues lo que parecía una contraofensiva que podía tardar semanas o meses en desarrollarse, pues ha sido literalmente una operación al más puro estilo de los nazis, un blitzkrieg. Les han comido casi 6.000 kilómetros cuadrados de territorio en 48 horas, o sea, es algo muy sustancial. Y ahora lo que hay que ver, bueno, de alguna manera de frente se está reconfigurando en torno a lo que vienen a ser las fronteras naturales. Es decir, el río Donetsk y el río Oskil pues actúan como líneas fronterizas y obviamente ralentizan y obstaculizan cualquier avance futuro, porque al final, pues, cruzar un río no estamos hablando como, qué sé yo, cruzar el Tajo, que tendrá... Estos son ríos de verdad. Sí. Claro, estos son ríos serios, no la mierdecilla que tenemos aquí. Y bueno, y el Tajo todavía, que es un río más o menos importante, pero sí, hablamos de ríos con un caudal importante y que pueden hacer, según qué zonas, cientos de metros de ancho, ¿no? Entonces, pues bueno, está por ver en qué se acaba traduciendo esto. Por supuesto, está por ver la respuesta rusa, porque es evidente que hay un déficit sobre el terreno de mano de obra militar. Entonces, pues bueno, esto les puede servir para mantener, no sin dificultades según qué zonas, pero si lo que plantean es un avance sostenido y seguir controlando territorios, pues una de dos, o instan a la movilización general, lo cual sería una escalada muy seria. Básicamente, pues lo que viene a ser aprobar la ley marcial, o aquí pues nos aboca a un escenario de incertidumbre, porque la única forma que se me ocurre de generar disuasión real es con armamento nuclear. Y bueno, ya hablamos de los que hablan de armas tácticas. A ver, Aleix, es improbable, pero ahí está. A ver, siempre saltamos al escenario nuclear, pero Rusia aún no ha atacado las centrales eléctricas, no ha atacado las infraestructuras. En Kiev hay internet y agua. Entonces, mucho antes de llegar a eso,
veríamos la guerra al estilo americano, ¿no? Que es la Sí, destrucción pero eso no va a completa. evitar el avance en el frente. Estoy de acuerdo, pero al claro. final, Pero si será es muy una relación de difícil. fuerzas de 5-1, es que al final Ucrania tiene desde hace 4 meses movilización general. Quiero decir, Claro. cuenta con igual medio millón de efectivos, que obviamente la gran mayoría son reclutas forzosos, ¿no? Pero bueno, Ahora van a reclutar por fuerza a las mujeres también. A ver, están un poco apurados, claro. ¿eh? Sí, O sea, pero ahí han la muerto, en esta cosa- ofensiva han muerto entre 4 y 5.000 A soldados ver, y bueno, luego, o sea, Ciprés tendrán que defender su país, ¿no? claro, que al final... bueno, pues, yo no sé, pero a ver, Raúl, digo que ya están reclutando a las mujeres. Quiere decir que hay un problema, ¿sabes? O sea, por Pero un es que lado, no, representa pero es como, no tiene sentido. Si tiene un problema, ¿por qué hacen una contraofensiva? porque Hombre, porque necesitan han la visto propaganda. porque tienen la La oportunidad. propaganda. Hombre, pero ¿Tú no has visto ¿qué la campaña propaganda? mediática que se ha montado en torno a esta conquista y todo el Vamos a rollo? ver, olvídate Ahora de con campaña esto irán a Estados mediática, Unidos, Ciprés. se Si han tenido justifica la que les den más información, armas, se justifica que Alemania dice, oye, pueden ganar, hay que Hombre, a ayudarlos, ver, pero las cosas ¿sabes? como son, de momento les ha salido bien. claro, Muy Sí, bien, si tú muy no tienes bien. digo, inteligencia de satélites americanos nadie que te dice lo dice que puedes hacer la contrario. contraofensiva, la haces y ganas un montón, claro, porque ibas a La- quitarte eso, no tiene nada que ver con, Claro, yo no he dicho con lo la contrario. publicidad. Yo he Pero dicho que tengamos en ellos cuenta lo una que buscan cosa, ahora, más que conquistar X, es decir, oye, que podemos ganar, necesitamos ayuda, podemos recuperar todo el país, ¿entiendes? Ojo que yo creo que también esto a un nivel moral para las propias tropas por es supuesto. importantísimo. Claro, eso tiene que ser Pero la por hostia. las de Claro. ambos lados, me refiero, tanto No, subiéndole por la supuesto. moral a los ucranianos de la sensación de por primera vez estamos ganando, por decirlo de alguna forma, Claro. y a los rusos la sensación de por primera vez estamos perdiendo, ¿sabes? Sí, Entonces, hombre, el En creo que es Rusia hay mucho importantísimo enfado, eso también. En Rusia hay el mucho momento es enfado y se soberbio. está criticando a Putin por hacer la guerra con la mano atada a la espalda. Claro. Hay mucho enfado, o sea, pero no Hombre. enfado en plan, enfado de ya está bien, de no luchar como debemos, porque estamos aquí haciendo, estamos luchando. Hombre, es que hay que recordar que, bueno, cuando empezó todo pensábamos, bueno, el mismo Yago lo decía ayer, que él pensaba que iba a ser una cosa de semanas. Claro. Claro. Ninguna Se ha guerra alargado dura meses y estamos viendo Claro, y contraofensiva. la propia CIA daba en sus informes pues 72 horas para hacer capitular. Pero Kiev a Aleix, base un de segundo, hostigamiento. un segundo. Aleix, también la CIA y operaciones americanas pensaban que iban a hacer la operación Tormenta del Desierto en 2 semanas, o que Afganistán iba a durar un par de años, o que Irak iba a durar Sí, es A, verdad, B y es C, verdad. y luego eso se enquista porque ninguna guerra dura 2 semanas. Y es que no sé cuándo ha visto alguien una guerra que dure 2 semanas, ni Rusia, ni América, ni nadie. Bueno, y pero da igual la superioridad numérica del enemigo. a ver, Wayne, míralo desde un punto de vista de control de la. Si tú entonces la idea, esto Rusia lo gana en 2 semanas, tú sabes que es imposible, pero a partir de la semana 3 ya estás diciendo, uy, mira qué mal van los rusos. Uy, los rusos ya llevan un mes de guerra, ¿sabes? Es que hay una ingeniería pero también había, dentro de lo que cabe, había publicidad interna en Rusia diciendo que iba a durar 2 semanas. Y es que simplemente no tenía sentido. Ya, pero bueno, a ver, del gobierno no, ¿eh? El planteamiento, tal y como estaba diseñado en un inicio, no era desarrollar una gran operación militar como la que estamos viendo, sino que de alguna manera se generase pues el suficientemente miedo como para que desde Kiev pues no se instara a la lucha armada y a la defensa total del país, sino que pues, optara por evitar un baño de sangre y pues literalmente dar las llaves al gobierno títere de turno impuesto por el Kremlin. Esta era un poco la tesis más plausible. Y ha pasado lo contrario, completamente. Ha pasado todo lo contrario. Entonces, bueno, de todas formas, o sea, creo que está claro que Ucrania es la llave para la solución del problema energético. Sí, bueno, pues a ver, esta ofensiva nos aleja. Esta ofensiva aleja bastante, aleja el fin de la guerra, no lo acerca. O sea, bueno, a ver, pues depende. Desde luego, si no incrementan el esfuerzo militar, a esto le quedan pocas semanas, ¿eh? Porque por mucho que concentren las fuerzas en el terreno, pues el momentum ha cambiado completamente. Quien lleva pero un ahora momento, los rusos están avanzando en otras partes del frente, ¿eh? Sí, en la parte dura del frente, sí, porque eso, es decir, en esta zona no hay grandes fortificaciones, están en Donetsk, que es donde están avanzando. Es decir, en el análisis de la situación es muy complejo, hay poca información, pero a ver, si yo sabía, ¿vale? Y medio Twitter, que Ucrania estaba acumulando tropas ahí, es obvio
que los generales y que el alto mando ruso lo sabía. Entonces, no sabemos qué han pero hecho. bueno, a veces pasan cosas y a veces te pillan en gallumbos. Sí, eso... a ver. A ver, que no es posible. Eso es imposible. No es Si yo posible lo o sé, sí es posible. Es que Hombre, hay no, cosas... si yo lo sé, Capi, es posible que los altos mandos no lo Sí, sepan. pero igual estás en un punto donde la línea es muy delgada, deberías defender una zona, sale la gente corriendo, eso provoca algo masivo, no hay forma de parar a los rusos porque se ponen a correr, dejan las posiciones y entonces pasa lo que pasa, me refiero. No todo es sota, caballo y rey en ese sentido. Así que yo lo único que digo es que esto a un nivel geopolítico y a un nivel energético tal y yo como yo lo veo, el riesgo de que esto se enquiste por años, ya no digamos en plan este invierno, sí. Yo creo que esto puede ser una guerra muy larga y una guerra de desgaste. Y no olvidemos que cuando todas empezó... las semanas o todos los meses hay nuevas noticias de... No, pero eso es Estados hasta que Unidos haga... manda X Mira, millones de armamento. No puede también lo seguir había en años. Siria, hasta que dejó Siria de salir en las noticias, me refiero. Llegará un punto en el que sale otra cosa, ¿sabes? En Crimea, después de la invasión de Crimea y demás, la guerra llevaba... pero ahora está en juego la política energética de Europa. Sí, esto va a estar en los telediarios hasta que se solucione. La política energética. La política energética no, se va a asumir que tienes que pagar 200 de media por el TTF y se va a tirar con eso y ya está. Entonces, por eso te va a quebrar los países, coño. No, no te los quiebra porque tienes a Liz Truss dándote 170 billions, entonces ya está. Pero Putin ha dicho directamente que quiere destruir el convencimiento de la riqueza de Europa, es decir, que uno de los objetivos es llevar a Europa a la quiebra. O sea, no es uno de los objetivos de la guerra. Entonces, por su parte, mientras pueda, ten en cuenta que van a intentar conseguirlo. Otra cosa es que Europa, evidentemente, ahora envíen 200.000 soldados polacos camuflados de ucranianos y arrasen el frente y los echen de Ucrania. Ahí ya no hay nada que hacer, pero mientras no hagan eso... La quiebra, a ver. La quiebra ya estamos. Jodidos estamos ya, pero ahora sí que se están haciendo movimientos para que de aquí a un par de años no se dependa de Rusia, eso sí que es verdad. Pero hace falta un par de años. Hay que aguantar este invierno y el que viene. Ese par de años pueden ser un dolor tremendo. Pero es una transición dolorosa. Una cosa muy importante, tú piensas que en Argentina, cuando pierdes la confianza en una moneda, no se recupera en 4 días. O sea, en estos 2 años, el daño que se puede hacer al euro y al dólar es muy grande. O sea, que hemos de seguir eso. Porque una vez pierdes la confianza y un 10% de pérdida de tus ahorros ya es duro, después recuperarla no es, vale, ahora ponemos un gobierno de derechas o un gobierno tal y ya se acabó, ya estamos todos tranquilos. Bueno, escúchame, Cipres, entonces, ¿cómo ves tú el invierno de 2022? Venga, el invierno, mal. Mal. Nivel de mal. Yo veo que Rusia nos va a cerrar el gas por completo, con excusa la que sea. O sea, va a cerrar, o sea, para que nos hagamos a la idea, ¿no, Alex? Hay 3 principales pipelines, ¿no? El Nord Stream 1 que está... 4. Bueno, pero la cuarta está RIP, ¿no? La gorda. Es Ucrania, Bielorrusia, Turquía, Nord Stream. Vale, creo que la escalada llevará... la misma o parecida. No, son distintos, son distintas interconexiones. Llevará al cierre igual, le siguen suministrando los 2 o 3 países amigos, o sea, Hungría y tal, para provocar más mal rollo dentro de Europa. Y sobre todo, y este es el punto que creo que es clave, China va a inflar la economía de dinero. Va a tratar de arrancar su economía como pueda para que el yuan se fortalezca lo máximo posible. Yo leo el Discord de China hoy hablando con John Delis y José, que os recomiendo a todos, de verdad os lo digo, que entréis al Discord, y me he venido abajo con China. Me han tirado un par de cubos de agua fría helada. Digo, yo lo he estado pensando y creo que... O cambia la política del COVID o esto no arranca. Sí, exactamente. Claro. También te digo que en cuanto arranque, me refiero a haya signos de que esto arranca, en un mes a nivel bursátil va a volar... Tengo una teoría, o sea, ya tengo la teoría de por qué China está actuando así con el COVID y voy a escribir un artículo esta semana y lo voy a publicar y os voy a enseñar todo. Pero creo que China va a arrancar la economía muy fuerte con el objetivo de, mientras Europa no puede producir, vamos a producir nosotros. Mercado. Vamos a producir nosotros y vamos a destruir, gracias a Rusia y a la cooperación china, el euro y el dólar. Vamos a hacerles todo el daño que pueda. Yo es lo que creo que va a pasar este invierno. Ahí lo dejo. Bueno, toca ir cerrando.
pues cerramos. Creo que podemos cerrar, sí. Básicamente que tengo aquí a una niña esperando por mí y hombre, ¿sabes? Ya que solo tengo una, está feo hacerle esperar. Al final hemos ido a programa largo, pero mereció la pena. Sí, sí. Bueno, como bien os ha dicho Raúl hace un momento, apuntaros al Discord. Veis un link en la descripción de este vídeo porque cuando acaba el programa la discusión sigue ahí. Y como bien hemos dicho antes, la cantidad de expertos que aparecen en absolutamente cualquier tema del que quieras encontrar están ahí y es una cosa curiosa. Si no os habéis suscrito ya, recordad que podéis suscribiros porque ponemos este contenido todos los domingos y de vez en cuando un poco más. Últimamente estamos haciendo esos vídeos de reacción a contenido político, que la verdad es que están sentando bastante bien. Aunque nombre por determinar, pero parece ser que está gustando mucho el contenido. Y por favor, con los invitados que hemos tenido hoy, no me puedo creer el número de likes que estoy viendo. Golpear ese botón de like. Y creo que con esto, chicos, nos podemos ir. Aleix, Dragón, muchísimas gracias por venir, como siempre. Un placer, Habéis venido muchas veces. Muchísimas gracias. Vendrán muchas más. Y ahora, a que se me escucha bien ahora, ¿eh? La madre que me parió. Sí, ahora sí. Niquelado, No pasa o sea, nada. cristalino. Dani, Qué bien, ¿eh? sabíamos que querías volver. Ya está. Ahora Ya lo voy está. gestionando, Dani, ni te preocupes. Antes de que te dé cuenta, la pera es robada, ¿sabes? O sea. Bueno. Venga, con muchísimas esto, gracias. Vámonos. Nos vemos el próximo domingo. ¿Pones la musiquita? Domingo. Ponga la musiquita. Venga. No. Bueno, espera. Se viene sorpresa grande esta semana. Estén atentos a Twitch. Se viene sorpresa Que grande. la gente se suscriba porque viene algo muy grande. Y así tienen el aviso. Cuando menos se lo esperen, ¿no? Les aparecerá algo muy grande. Una perita en dulce. Ya veréis. Bueno, vámonos, chicos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima. Chao.